El pastel de bodas de mi hermanastra costaba $14,000. Yo lo sé porque vi el recibo en la mesa de la cocina, boca arriba, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito para que yo lo viera. 13 capas, flores de azúcar hechas a mano, un pastel que nadie iba a recordar en 2 años y que mi madrastra pagó con una tarjeta que tenía mi nombre. Mi nombre, no el de ella. Me quedé parada en esa cocina con las llaves todavía en la mano, con el olor a vainilla y a fondant llenando el aire, y no grité, no lloré. Dejé el recibo exactamente donde estaba, saqué mi teléfono y tomé una foto. Después con el fraude department de mi banco. Con calma, con la misma calma que uso cuando reviso un mapa antes de un despliegue. Mi nombre es Elena Reyes Vázquez. Tengo 39 años. Sostengo el rango de teniente coronel en el ejército de los Estados Unidos. He servido 4 veces en el extranjero. He firmado cartas a padres que enterraron a sus hijos. Y durante 15 años, mi propia familia pensó que yo trabajaba en una oficina del gobierno, algo con computadoras. Nunca preguntaron más, ni una vez. Si me estás viendo ahora, escribe en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando esta noche. Quiero saber quién está cabalgando conmigo mientras cuento esto, porque lo que viene no es fácil de decir, y necesito sentir que no estoy hablando sola en un cuarto vacío. Esa noche del pastel fue apenas el principio, pero para entender por qué dolió tanto, tengo que llevarte atrás. Mucho más atrás de esa cocina, de ese recibo, de esa tarjeta con mi nombre impreso en letras doradas. Nací en Ciudad Juárez, pero crecí en El Paso, Texas, en una casa de 2 recámaras donde mi padre trabajaba turnos dobles en una planta de empaque y mi madre limpiaba oficinas de noche. Ella murió cuando yo tenía 9 años, cáncer de ovario, diagnosticado tarde porque no teníamos seguro médico decente. Recuerdo su mano en la mía en el hospital, delgada como papel. Y recuerdo que me dijo, en español, bajito, «Vas a ser fuerte, Elenita, más fuerte que todos ellos». No supe entonces cuánta razón tenía. Mi padre se volvió a casar 2 años después. Se llamaba Dayan, rubia, tejana, con una risa que sonaba a cristal rompiéndose y una forma de mirarme que nunca cambió en 25 años, como si yo fuera un mueble que vino con la casa, algo que había que tolerar porque venía con el paquete de mi padre. Dayan tenía una hija de su primer matrimonio, Brittany, 1 año menor que yo, rubia también, con los ojos azules de su madre, y desde el primer día quedó claro cuál de las 2 era de la familia y cuál era la otra. «No eres de la familia», me dijo Dayan una vez, cuando yo tenía 13 años y quise ir con ellas a comprar el vestido de graduación de Brittany. Lo dijo bajito, casi con cariño, como si me estuviera haciendo un favor al aclarármelo. «Eres la hija de Robert, eso es diferente». Mi padre estaba en el cuarto de al lado. No dijo nada. Nunca decía nada. Así que aprendí a ser invisible en mi propia casa. Aprendí a comer después, a pedir permiso para todo, a guardar mi dinero de los trabajos de verano en una caja de zapatos escondida bajo una tabla suelta del closet, porque una vez Dayan tomó prestado $20 de mi cajón y nunca los devolvió. Esa disciplina, contar, guardar, esconder, anotar cada centavo, me salvó la vida después. Pero entonces solo era supervivencia. Me alisté en el ejército a los 18 años, 3 semanas después de graduarme de high school. No fue un acto de patriotismo poético, fue una salida. Fue un lugar donde nadie me iba a decir que no era de la familia, porque en el ejército la familia se gana con sudor, no con sangre. Firmé los papeles en una oficina de reclutamiento en El Paso con las manos temblando, y mi padre ni siquiera vino a despedirme al aeropuerto. Dayan dijo que tenían algo con Brittany ese día. Los primeros años fueron duros de una manera limpia. Entrenamiento básico en Fort Jackson, órdenes que había que obedecer sin explicación, y por primera vez en mi vida, esa falta de explicación no dolía, porque era igual para todos. Nadie me trataba diferente por ser la que no era de la familia. Aquí todos usábamos el mismo uniforme. Ascendí, oficial, luego capitana, luego mayor. 4 despliegues, Afganistán 2 veces, Irak 1, y una misión en Kuwait que todavía no puedo describir en detalle completo. Aprendí logística, inteligencia militar, cómo mantener la calma cuando el mundo se cae a pedazos alrededor. Aprendí a escribir cartas a familias que acababan de perder a alguien, cartas que no tienen plantilla, que hay que escribir desde el estómago cada vez. Aprendí paciencia,
La paciencia no es debilidad, la paciencia es cómo ganas. Y en algún punto de ese camino, conocí a David. David Hollis era contratista civil. Trabajaba con logística de suministros en la misma base donde yo estaba destacada en mi segundo despliegue. Alto, con una sonrisa fácil, del tipo que hace bromas en momentos tensos para bajar la presión del cuarto. No era militar, y eso al principio me gustó. Significaba que no competíamos por rango, que no había juegos de jerarquía entre nosotros. Nos conocimos en la fila del comedor, discutiendo sobre si el café de la base era literalmente imposible de tomar o solo casi imposible. Él dijo que había tomado peor en Houston. Yo dije que dudaba que existiera algo peor. Nos reímos. Fue simple. Fue humano en un lugar donde lo humano escaseaba. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en San Antonio. Mi padre vino. Diane vino. Brittany no pudo venir por trabajo, aunque después me enteré que su trabajo ese fin de semana fue una fiesta de piscina en Austin. David decía que amaba mi disciplina. Decía que le gustaba que yo supiera lo que quería y cómo conseguirlo, que no era como las demás mujeres que conocía, indecisas, dependientes. Al principio esas palabras se sintieron como halagos. Después entendí que eran una forma de decir, ella es útil, ella resuelve, ella no pide nada a cambio. Compramos una casa modesta cerca de Fort Bragg, donde me reasignaron después de la boda. David dejó su trabajo de contratista y empezó algo propio, una consultora de logística que nunca terminó de despegar del todo, pero que yo ayudé a sostener con mi sueldo, con mis ahorros, con esa caja de zapatos invisible, que ahora era una cuenta bancaria bien organizada, con cada centavo justificado en una hoja de cálculo que yo revisaba cada domingo por la noche, como quien revisa un mapa antes de una misión. Nunca até cabos entonces. No até que el patrón de mi infancia, ser la que sostiene, la que paga, la que no pregunta por qué siempre es ella quien resuelve, se estaba repitiendo dentro de mi propio matrimonio, con un hombre que sonreía igual que Diane cuando decía que las cosas eran diferentes para mí. Diane y David se llevaban bien, sospechosamente bien. Diane empezó a llamarlo mi otro yerno. Lo decía en las cenas, delante de todos, con esa risa suya que sonaba a cristal fino. David entiende cómo funcionan las familias de verdad, decía, no como algunas personas que llegaron aquí pensando que el apellido se hereda con el pasaporte. Yo servía el vino cuando decía eso. Siempre estaba sirviendo algo cuando Diane decía algo así. Nunca fue casualidad. David se reía, no la corregía, nunca la corregía. Los primeros 2 años de matrimonio le puse nombre a eso mucho después, el patrón de la conveniencia. David me buscaba cuando había un problema de dinero, me evitaba cuando había una decisión de familia. Yo pagaba las reparaciones de la casa de mi padrastro 2 veces, sin que nadie me lo pidiera directamente. Simplemente aparecía la factura en mi correo, reenviada por David con un mensaje corto. Papá dice que esto es urgente, tú entiendes de números. Yo entendía de números, esa era mi función en esa familia. No era hija, era contadora sin sueldo. $4,300 en reparaciones del techo de la casa de Harold en 2015. $1,800 en la boda de una prima de David que yo apenas conocía. $650 en un préstamo a Diane que nunca se mencionó de nuevo, ni como deuda ni como regalo. Simplemente desapareció en el aire, como si el dinero no hubiera existido, como si yo no lo hubiera transferido desde mi cuenta el 14th of March of 2016 a las 9:42 de la noche, después de un turno de 16 horas en Fort Bragg. Yo llevaba el registro, siempre lo llevé. No porque desconfiara, al menos no todavía, sino porque así me habían entrenado. Documenta todo, fecha, hora, monto, propósito. Es un hábito militar que se convirtió en un hábito de vida, y ese hábito, años después, sería lo único que me salvaría. No sabía eso entonces. Solo sabía que llevaba una hoja de Excel llamada familia_gastos, que nadie más había visto. David trabajaba en ventas de bienes raíces comerciales. Bueno, no brillante. Ganaba lo suficiente para mantener la ilusión de que contribuía.
Yo nunca, Perdón, voy a empezar de nuevo esa frase. Nunca, Voy a decirlo simple. Yo pagaba más. Siempre pagaba más. Y nadie preguntaba por qué. Diane tenía una frase que repetía cada vez que había una tensión sobre dinero. La familia comparte lo que tiene. La decía mirándome a mí, nunca mirando a David, nunca mirando a Harold, solo a mí. La familia comparte lo que tiene. Como si yo tuviera más para compartir. Como si el hecho de que yo tuviera una cuenta de ahorro estable significara que esa cuenta le pertenecía un poco a todos. Recuerdo una cena de Acción de Gracias 2017. Harold estaba en la cabecera, como siempre. Diane sirviendo el pavo con esa precisión de quien controla cada detalle de una habitación. David a mi lado, con su mano en mi rodilla, ese gesto que en ese momento yo interpretaba como cariño y que años después entendería como otra cosa, un gesto de propiedad, no de amor. Diane preguntó, sin mirarme, ¿y tú, Sofía, sigues con eso del ejército? Eso del ejército, como si fuera un hobby, como si fuera clases de yoga. Sigo en servicio activo, sí, dije. Ahora mismo estoy en un puesto de logística en Bragg. Logística, repitió Diane, como si la palabra le supiera rara en la boca. Suena a organizar camiones. Harold se rió. No una risa cruel, solo una risa distraída. La risa de un hombre que no está prestando atención a nada más allá de su propio plato. David no dijo nada. No dijo, es mucho más que eso, papá. No dijo, ella maneja logística de nivel operacional para toda una brigada. No dijo nada. Yo tampoco dije nada. Corté el pavo, serví más vino, sonreí. Esa noche, en el auto de vuelta le pregunté a David, ¿por qué nunca dices nada cuando tu madre habla así? Y él dijo, con ese tono suyo de quien cree que está siendo razonable. Es que ella no entiende lo que haces, yo tampoco del todo, pero no es su intención ofenderte. No era su intención ofenderme. Esa frase. La escuché tantas veces en esa familia que dejó de sonar a defensa y empezó a sonar a excusa preconstruida, lista para usarse cada vez que fuera necesario. No até cabos entonces. Diane y David se llevaban bien. Sospechosamente bien. Y yo, en algún lugar dentro de mí, empecé a sentir algo que no tenía nombre todavía. No era sospecha. Era más como un zumbido bajo, casi inaudible. El tipo de sonido que uno aprende a ignorar hasta que un día no puede. La erosión no llega de golpe, llega en cucharadas. Una cena, un comentario, una factura reenviada sin explicación, una risa que no te incluye. Y tú sigues sirviendo el vino porque eso es lo que hace una buena esposa, una buena hijastra, una buena soldado en su propia casa. Fue en el verano de 2018 cuando empecé a notar los números que no cuadraban. Diane había pedido prestados $2,200 para lo que llamó una emergencia médica de Harold. Yo transferí el dinero sin preguntar demasiado. ¿Quién pregunta demasiado cuando se trata de la salud de un padre? Pero después, en una cena, Harold mencionó de pasada un viaje a Cancún que Diane había organizado para el aniversario de ellos. Un viaje de 5 noches. Un hotel de 5 estrellas. La misma semana de la emergencia médica. No até cabos todavía. Me dije a mí misma que probablemente eran cosas distintas, momentos distintos, que yo estaba siendo paranoica, que el entrenamiento militar me había hecho ver patrones donde solo había coincidencias. Pero seguí llevando la hoja de cálculo, cada domingo por la noche. Fecha, hora, monto, propósito. Fue también ese verano cuando Diane empezó a preguntar por mis ascensos con un interés que no tenía antes. ¿Cuánto ganas ahora, con el nuevo rango?, me preguntó una tarde, mientras lavábamos platos juntas, una de esas pocas veces en que estábamos solas, sin David ni Harold de por medio. Yo dudé. En el ejército, uno no habla de su salario como quien habla del clima. Pero era mi madrastra. Bueno, la palabra madrastra nunca calzó del todo, porque nunca hubo un madre antes que ella pudiera reemplazar. Mi madre había muerto cuando yo tenía 9 años, y Diane llegó cuando yo tenía 14, y desde el primer día dejó claro, sin decirlo nunca directamente, que yo era un elemento tolerado, no una hija recibida. Es información clasificada por respeto,
le dije, medio en broma, pero digamos que estoy bien. Bien no es una respuesta, dijo ella, sonriendo con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Con razón David dice que tú manejas el dinero de la casa. Debe ser agradable no tener que preocuparse. No dije nada. Sequé un plato. Lo puse en su lugar. Esa noche escribí en mi hoja de cálculo una nueva columna. La llamé Preguntas de Diane. No sabía todavía para qué serviría. Solo sabía, en ese zumbido bajo dentro de mí, que algún día la necesitaría. Nunca, until. Perdón, de nuevo. Voy a continuar. El patrón se hizo más claro en el otoño de ese año. Harold empezó a mencionar, casi como si fuera una broma familiar, que algún día, cuando ya no estemos, todo esto se quedará en buenas manos. Miraba a David cuando lo decía, nunca a mí. Yo era la nuera que pagaba. David era el hijo que heredaría. No até cabos todavía. Fue en noviembre cuando noté algo raro en mi propia cuenta bancaria. Una transferencia de $1,500 que yo no recordaba haber autorizado, con la descripción transferencia interna, autorizado por titular conjunto. Yo no tenía titulares conjuntos en esa cuenta, nunca los había tenido. Llamé al banco. La representante, una mujer con voz cansada llamada Marisol, me confirmó que la transferencia había sido procesada con mi número de cuenta y una autorización telefónica. ¿Autorización telefónica de quién?, pregunté. El sistema registra el nombre del titular, señora Reyes. Dice aquí, Sofía Reyes. Yo no había hecho esa llamada. Yo estaba en Fort Bragg ese día, en una reunión de coordinación logística que duró 6 horas. Tenía el registro de entrada y salida de la base. Tenía el correo de confirmación de la reunión. No até cabos completamente esa noche, pero até el primero. Y ese primer cabo, esa primera hebra suelta, fue suficiente para que empezara a mirar todo de otra manera, no con pánico, con la misma frialdad con la que reviso un informe de inteligencia antes de una operación, sin emoción, solo datos, solo patrones, solo la pregunta simple que se repite en mi cabeza desde entonces, la pregunta que empezó a cambiarlo todo. ¿Quién más tenía acceso a mi información? La pregunta se quedó conmigo 3 días. La cargué como quien carga munición, sin usarla todavía, solo comprobando que estuviera ahí, que el peso fuera real. No llamé a nadie enojada. No mandé mensajes que pudiera lamentar después. Eso lo aprendí en mi primer año como teniente. La ira que se escribe se puede citar en tu contra. La ira que se guarda se puede convertir en un plan. Empecé por lo simple. Revisé mis propias cuentas. Todas. El TSP, la cuenta de ahorros en Navy Federal, la tarjeta de crédito que casi nunca uso, el seguro de vida que puse a nombre de mi madre biológica antes de que muriera y que nunca cambié de beneficiario porque nunca tuve tiempo, ni ganas, de pensar en quién más podría necesitarlo. Todo estaba en orden, ningún retiro extraño, ningún acceso desde un dispositivo que no reconociera. Eso debería haberme tranquilizado. No lo hizo. Porque el dato que me inquietaba no era el dinero que ya tenía, era el dinero que iba a tener. El bono de reenganche. $180,000 por 6 años más de servicio, distribuidos en pagos, el primero de los cuales caía en menos de un mes. Y esa cifra exacta, era algo que solo había mencionado en 2 lugares. En una conversación con mi asesor financiero en la base y en una llamada telefónica con mi padre, hace casi 2 meses, cuando todavía intentaba, como una tonta, compartir mi vida con él. Recuerdo la llamada, recuerdo hasta el tono de su voz. 180,000, había dicho él, despacio, como si estuviera anotando el número en algún lugar de su cabeza. Eso es serio, Sofía, eso es una casa. Es para mi retiro, papá, para el TSP. Claro, pero es bueno saber que mi hija está bien, que no tenemos que preocuparnos por ti. En ese momento me pareció un comentario torpe de un padre orgulloso. Ahora, con la carpeta de Google Drive todavía abierta en la pestaña de mi computadora, esa misma frase sonaba distinta. Sonaba a inventario. No tenemos que preocuparnos por ti. Como si yo fuera una columna en un balance. Como si mi bienestar financiero fuera, para él, una buena noticia sobre un activo. No lloré. No grité. Cerré la laptop y me serví un café que ya estaba frío. Y me lo tomé de todas formas, porque en el ejército aprendes a no desperdiciar nada, ni siquiera un café malo. Esa noche fui a cenar a casa de mi tía Rosario, la hermana de mi madre biológica, la única persona de mi familia extendida que nunca dejó de llamarme,
ni siquiera cuando mi padre se casó con Diane y el resto de la familia empezó a tratarme como una visita incómoda en las reuniones. Rosario vive sola en un apartamento pequeño en Alexandria, con fotos de mi madre por todas partes, y siempre que voy me sirve demasiada comida, como si todavía pensara que soy la niña flaca de 12 años que perdió a su madre y necesitaba que alguien la alimentara más de lo normal. «Te ves cansada, mija», me dijo, poniéndome un plato de arroz con pollo que yo no había pedido. «Estoy bien, tía». «No estás bien. Te conozco desde que tenías ojos de bebé. ¿Qué pasó?». Le conté. No todo. No los detalles militares, no los números exactos, pero sí la parte esencial. Que había encontrado una carpeta con mis documentos financieros en la computadora de mi padre, que Diane tenía acceso a información mía que nunca le di, que había una reunión con abogados de la que nadie me había hablado. Rosario dejó de comer. Puso el tenedor sobre la mesa, despacio, con ese gesto que hacen las personas mayores cuando están a punto de decir algo que llevan guardando mucho tiempo. «Sofía», dijo, «tu padre siempre fue de los que necesitan un plan B. Incluso cuando estaba casado con tu mamá, incluso cuando ella estaba enferma, él ya estaba pensando en qué iba a pasar después. No te lo digo para hacerte sentir mal, te lo digo porque creo que ya es hora de que alguien te lo diga claro. ¿A qué te refieres con plan B? A que tu padre no hace nada sin calcular el retorno, ni siquiera el amor. Y desde que empezaste a ganar bien en el ejército, desde que empezaste a subir de rango, he visto cómo te mira distinto, como si fueras...». Se detuvo buscando la palabra. Una inversión que finalmente empezó a dar frutos. La frase se quedó suspendida en el aire de esa cocina pequeña, entre el olor a arroz y el ruido del refrigerador viejo. Una inversión que finalmente empezó a dar frutos. No dije nada. No podía, porque en el fondo, en un lugar de mí que llevaba años evitando mirar, ya sabía que Rosario tenía razón. Volví a mi apartamento esa noche y no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana, sentada en la sala, con la luz apagada, escuchando el silencio de un edificio donde nadie sabe mi rango, nadie sabe mi historia, nadie sabe que a las 6 de la mañana me pongo un uniforme que representa 14 años de sacrificio que mi propia familia nunca ha molestado en entender. No lloré esa noche tampoco, pero algo cambió, algo se endureció. Al día siguiente hice lo que hago cuando tengo una misión. Empecé a construir un expediente. Abrí un documento nuevo, lo nombré de forma discreta, algo que no llamara la atención si alguien lo veía por accidente. Notas personales Q3. Y empecé a anotar fechas, horas, conversaciones, cualquier dato que pudiera ser relevante después. La llamada sobre el bono, la carpeta en la computadora, la reunión mencionada en el correo, el comentario de Rosario, todo, ordenado, con fecha y hora, como si estuviera preparando un informe para un comandante que nunca vería ese documento, pero que necesitaba existir de todas formas. Patience isn't weakness. Patience is how you win. Esa frase me la enseñó mi primer sargento mayor, hace años, cuando yo era una teniente joven que quería resolver todo con urgencia. Él me dijo, «Teniente, la gente confunde la calma con debilidad. Se equivocan siempre. La calma es lo que te permite ver la jugada completa antes de mover una sola pieza». No reacciono. Investigo. Llamé al banco donde tengo mi cuenta de ahorros principal, no porque hubiera notado nada anormal, sino porque necesitaba confirmar algo que llevaba días dándome vueltas. ¿Quién tenía acceso autorizado? ¿Quién figuraba como contacto de emergencia? Si alguna vez había firmado algún documento que le diera a alguien más permiso sobre mis finanzas sin que yo lo recordara claramente. La representante, una mujer de voz calmada llamada Patricia, revisó mi cuenta durante varios minutos. «Señora, veo que su cuenta está completamente individual. No hay contactos de emergencia registrados con acceso financiero. No hay poderes notariales asociados. ¿Y mi TSP? ¿Mi cuenta de retiro militar?» «Eso lo maneja una entidad distinta, señora, pero si tiene alguna preocupación, le recomiendo llamar directamente y solicitar un registro de accesos recientes». Lo hice esa misma tarde. Llamé a la línea del Thrift Savings Plan. Di mi número de identificación. Esperé en espera durante 23 minutos escuchando la misma melodía repetida. Y finalmente hablé con un representante que confirmó lo que yo ya sospechaba y temía al mismo tiempo. No había accesos no autorizados. Todo estaba limpio. Nadie había intentado entrar. Todavía. Esa palabra,
todavía, se convirtió en la que dominó mi cabeza durante las siguientes 2 semanas. Porque si nadie había intentado entrar todavía, eso significaba que el plan, fuera cual fuera, estaba en una fase anterior, fase de preparación, fase de reconocimiento, exactamente como cualquier operación bien planeada. Primero se recopila información, después se identifican vulnerabilidades, y solo al final se actúa. Ellos estaban en la primera fase, y yo, sin saberlo hasta ese momento, estaba a punto de convertirme en la persona que interrumpe la operación antes de que llegue a la segunda. Decidí no confrontar a mi padre todavía. No porque tuviera miedo, sino porque confrontar sin evidencia completa es el error que cometen los oficiales novatos. Revelan lo que saben antes de tener todas las piezas y le dan al enemigo la oportunidad de ajustar su estrategia. En cambio, empecé a prestar atención a los detalles pequeños. Las llamadas de mi padre se volvieron más frecuentes, pero también más extrañas. Preguntaba cosas que antes nunca le habían interesado. ¿Cómo va tu retiro, Sofía? ¿Ya decidiste qué vas a hacer cuando termines tus 20 años? Todavía faltan 6 años, papá. Bueno, pero hay que planear con tiempo. Diane dice que su primo trabaja en bienes raíces, que podría ayudarte a invertir bien ese dinero cuando llegue. Sería una lástima que lo desperdiciaras. No pienso desperdiciar nada. Claro, claro. Solo digo que hay gente que sabe de estas cosas. Gente de confianza. Gente de confianza. La misma frase que probablemente usaron cuando decidieron que un abogado familiar debía tener copia de mis documentos financieros sin mi permiso. No respondí con enojo. Respondí con la frase que había practicado, casi como un guión, la noche anterior frente al espejo de mi baño. Papá, cuando llegue el momento de pensar en inversiones, tengo mi propio asesor financiero. Es alguien que conozco desde que era cadete. Confío en su criterio. Hubo un silencio del otro lado, un silencio que en cualquier interrogatorio yo hubiera anotado como significativo. Está bien, dijo finalmente. Solo queremos que te vaya bien, Sofía. Eres familia. Eres familia. La misma frase que Diane nunca usó, ni una sola vez en 14 años. La frase que ahora mi padre repetía como si el simple hecho de decirla la hiciera verdadera. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi sala durante varios minutos. No eres de la familia, había dicho Diane, hace tantos años, en esa cocina donde yo tenía 17 y ella acababa de hornear un pastel de cumpleaños solo para su hija biológica. Eres familia, decía ahora mi padre, cuando había un bono de $180,000 en juego. La diferencia entre esas dos frases no era casualidad, era estrategia. Y yo, que llevo 14 años identificando estrategias enemigas antes de que se conviertan en amenazas reales, finalmente empezaba a ver el mapa completo. Esa noche, llamé a alguien que llevaba meses sin saber de mí, mi vieja amiga y compañera de academia, la mayor, Denise Alvarado, ahora asignada a un puesto en el Pentágono, especialista en asuntos legales dentro del ejército, aunque no ejerciera como abogada civil. Denise, necesito consejo, no militar, personal. Te escucho, Torres. Le conté todo, en el mismo tono ordenado que había usado para construir mi expediente. Ella escuchó sin interrumpir, como hace la gente que sabe escuchar de verdad. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Sofía, dijo finalmente, esto no suena a familia disfuncional. Esto suena a planificación patrimonial hecha sin tu consentimiento. Necesitas un abogado civil, uno bueno, alguien que se especialice en fraude financiero y protección de activos. ¿Tú conoces a alguien? Conozco a la mejor. Se llama Rebecca Kwan. Es dura, es precisa, y no le tiene miedo a nadie, ni siquiera a generales de 4 estrellas. Te va a caer bien. Colgué el teléfono con un nombre nuevo escrito en mi cuaderno. Rebecca Kwan. No sabía todavía cuánto iba a cambiar mi vida esa llamada. No sabía que en menos de un mes, esa misma abogada estaría sentada frente a mí, revisando documentos que probarían exactamente lo que Rosario había insinuado esa noche en su cocina. Pero sí sabía una cosa, con la misma certeza fría con la que sé leer un mapa de terreno hostil. La guerra ya había empezado. Solo que yo era la única que todavía jugaba con las reglas del honor. Rebecca Kwan me devolvió la llamada un martes a las 6:40 de la mañana, hora en la que yo ya estaba corriendo mis 5 millas en la pista del fuerte. Contesté sin aliento. Teniente Coronel Vázquez, dijo.
Su voz era seca, profesional, sin ninguna calidez innecesaria. Cuénteme qué tiene. Le conté todo en 4 minutos. Los préstamos a nombre de mi padre. La cuenta conjunta que Rosario había abierto sin que él supiera el saldo real. La llamada al banco, donde alguien había intentado agregar a David Reyes como beneficiario autorizado de mi TSP, mi plan de ahorro para el retiro, usando información que solo alguien con acceso a mi correo hubiera podido tener. ¿Cómo se enteró de eso último?, preguntó Rebeca. Fraud Department me llamó a mí primero, antes de aprobar el cambio. Rutina de seguridad para cuentas de más de cierto monto. Hubo un silencio corto. Luego, bien. Eso es exactamente el tipo de error que la gente comete cuando piensa que nadie está mirando. Mándeme todo lo que tenga, documentos, capturas de pantalla, fechas, todo. No dije nada sobre lo que sentía. No dije que me había pasado la noche anterior sin dormir, mirando el techo del cuarto que tenía en la base, calculando cuántas veces había mandado dinero a esa casa en Carolina del Norte, sin preguntar para qué era. No dije que la palabra que más me dolía no era fraude, sino familia. Patience isn't weakness. Patience is how you win. Colgué el teléfono y terminé mis 5 millas. La segunda vez que vi a mi padre después de esa cena fue 3 semanas más tarde, en su cumpleaños, 68 años. Rosario organizó una comida en el patio de la casa, con manteles blancos y un asador rentado que costó, según la factura que después encontré en una carpeta, $340. Fui porque era mi padre, no fui por Rosario. No fui por David, que llegó con una camisa nueva. Ralph Lauren. Until. No. Llegó con una camisa que costaba más de lo que él ganaba en una semana, trabajando medio tiempo en la ferretería del pueblo. ¿Nueva camisa?, le pregunté, sirviéndome agua. Regalo de mamá, dijo, sin mirarme. Rosario apareció detrás de él con una sonrisa que ya conocía. Le compré algo lindo, se lo merece, ha tenido un año difícil. Un año difícil. David tenía 31 años y vivía en la casa de mi padre desde que se había divorciado, hacía 2 años, de una mujer llamada Priscila que, según lo que yo sabía, le había dejado el carro y la mitad de una deuda de tarjeta de crédito que él nunca terminó de pagar. No dije nada, serví más agua, puse el vaso en la mesa con cuidado, sin ruido. Not yet. Mi padre se sentó a mi lado durante la comida y me preguntó, como siempre, cosas vagas sobre mi trabajo. ¿Sigues con lo del papeleo del ejército? Algo así, dije. No le mencioné que 2 días antes había estado en una sala de conferencias en el Pentágono, sentada frente a un panel de generales de brigada, explicando un plan logístico para el reabastecimiento de 3 bases en zona de conflicto. No le mencioné que mi firma estaba en documentos que decidían el movimiento de recursos, valorados en más de $40 million. Él no había preguntado nunca los detalles. Yo había dejado de ofrecerlos hacía años. That was the pattern. Rosario, en cambio, sí hizo una pregunta. La hizo mientras cortaba el pastel, con el cuchillo suspendido en el aire, como si se le acabara de ocurrir. Ana, ¿tú recibes bono este año? Por lo del servicio, ¿no reciben algo así? ¿Un bono de reenganche o algo? Todos en la mesa se quedaron callados un segundo. Hasta mi padre levantó la vista. ¿Por qué preguntas eso?, dije, con voz plana. Por nada, por curiosidad. Había leído algo sobre eso, que los oficiales reciben bonos grandes por quedarse más tiempo. Reenganche. Bonus por reclutamiento continuo. Ella había investigado. No lo dijo con vergüenza. Lo dijo como quien pregunta el precio de una casa que le interesa comprar. No es asunto de la mesa, dije, y corté mi pedazo de pastel. Nadie insistió. Pero David sonrió, un poco, mirando su plato, como si supiera algo que yo todavía no sabía que él sabía. I didn't scream, I didn't cry. Solo anoté la fecha en mi cabeza, como anoto coordenadas. Esa noche, de vuelta en la base, llamé a Rebeca de nuevo. Me preguntaron por mi bono de reenganche, le dije, en la cara, en la mesa del cumpleaños de mi padre. ¿Cuánto es el bono, aproximadamente? Depende del año y la especialidad. El mío ronda los $35,000 to $48,000, dependiendo del contrato. Rebeca hizo una pausa. Escuché el sonido de un teclado. Teniente coronel, necesito que revise algo por mí.
¿Alguna vez le dio a su padre o a su madrastra acceso, aunque sea parcial, a información sobre su LES? Mi Leave and Earnings Statement. Mi recibo de pago militar. El documento que muestra todo. Sueldo base, bono de vivienda, bono de peligro, deducciones del TSP. Todo. Me quedé fría. Una vez, dije, hace 2 años, mi padre tuvo un problema de salud y necesitaba que yo demostrara ingresos para confirmar un préstamo médico. Le mandé una copia por correo. A su correo, no al de Rosario. ¿Está segura de que Rosario nunca tuvo acceso a ese correo? No estaba segura. Mi padre usaba una computadora vieja, compartida, en la sala de la casa. Cualquiera que supiera la contraseña, que probablemente era el nombre del perro porque siempre lo era, podía haber entrado. No estoy segura, admití. Bien, eso lo vamos a necesitar confirmar. Mientras tanto, quiero que cambie todas sus contraseñas. TSP, banco, correo militar, todo. Hoy, no mañana. Colgué y lo hice esa misma noche, sentada en el borde de mi cama con la laptop en las piernas, cambiando cada contraseña por combinaciones que ni yo iba a recordar sin escribirlas. You don't react, you investigate. La segunda ola de presión llegó de un lugar que no esperaba, mi tía Cecilia, hermana de mi padre, que vivía a 2 horas de la casa familiar y con quien yo hablaba tal vez 3 veces al año. Me llamó un domingo por la tarde. Ana, mija, quería hablar contigo de algo delicado. Cecilia nunca me llamaba mija, eso ya era una señal. Te escucho. Rosario me llamó la semana pasada. Me dijo que está preocupada por tu papá, que los gastos médicos han subido mucho, que la pensión de él no alcanza y que ella sola no puede con todo. Me preguntó si yo podía ayudar y yo le dije que no tengo cómo, que apenas me alcanza para mí. Entonces me dijo que tal vez tú podrías considerar poner tu nombre en algo para que puedan pedir un préstamo más grande. Una casa nueva, dijo, algo más manejable para tu papá, sin escaleras. Until, no. Respiré antes de contestar. ¿Rosario te dijo que quiere que yo ponga mi nombre en un préstamo hipotecario? Algo así, sí. Ella dice que con tu sueldo sería fácil que te aprobaran algo grande y que sería para tu papá al final, para que esté cómodo. Until, esto era exactamente lo que Rebeca me había advertido que buscara. Patrones, no un solo intento, una serie. Tía, dije con calma, ¿tú sabes cuánto dinero le he mandado a esa casa en los últimos 3 años? Silencio. No, mija, no sé. Yo tampoco lo sé exacto todavía, pero lo voy a saber pronto, y cuando lo sepa, te prometo que te voy a llamar de nuevo. Colgué antes de que pudiera contestar. No fue grosero, fue preciso. Igual que corto una orden operacional cuando ya no hay más que discutir. That mattered later. Rebeca me pidió los estados de cuenta de los últimos 4 años. Pasé 2 noches enteras, después de terminar mis turnos, sentada frente a la laptop descargando PDFs, marcando transferencias, anotando fechas. Encontré 14 transferencias directas a la cuenta de mi padre, sumando $58,400 en total, desde que Rosario había entrado en su vida. Encontré 3 pagos hechos directamente a una tarjeta de crédito que no era de mi padre, era de David, por un total de $9,200, disfrazados en mis propios registros como ayuda médica de papá. Encontré también un correo, reenviado sin que yo lo notara al momento, de mi propia cuenta militar hacia una dirección que terminaba en @RosarioMTZ, no la dirección de mi padre. Una copia de mi LES de hace 2 años. Me quedé mirando la pantalla un largo rato. She knew. She had known for 2 years. No lloré, no grité. Anoté la fecha, el remitente, el destinatario, y guardé el archivo en una carpeta que titulé, sin ironía, Evidence, Do Not Delete. Patience isn't weakness. Llamé a Rebeca al día siguiente, a las 6 de la mañana, antes de mi turno. Tengo algo, le dije. Tengo el correo, tengo la fecha exacta. Escuché su respiración cambiar levemente al otro lado de la línea. No era alegría. Era algo más parecido al reconocimiento de un cazador cuando ve la primera huella clara. Mándemelo ahora mismo, dijo. Y, teniente coronel, no le diga nada a su padre todavía. Necesitamos que ellos sigan pensando que usted no sabe nada. Not yet.
No le pregunté cómo pensaba usar el correo. Colgué, me puse el uniforme y fui a trabajar como si mi vida fuera exactamente la misma de siempre. Ese fue el primer día en que entendí lo que significa vivir dos vidas al mismo tiempo. Una vida hacia afuera, hija obediente, mujer tranquila, la que llama los domingos, la que manda dinero cuando se lo piden. Otra vida hacia adentro, la que guarda capturas de pantalla en una carpeta con nombre falso, la que memoriza fechas, la que ya no confía en nadie que se siente en esa mesa de Navidad. No fue fácil, no fue limpio. Hubo noches en que me quedé mirando el techo del cuarto de la base, preguntándome si estaba exagerando, si tal vez era solo una carta mal redactada, si tal vez Dayan de verdad estaba enferma y solo necesitaba ayuda. Y entonces recordaba el correo. Ella no va a decir que no, nunca dice que no a la familia. Esa frase no la escribió a alguien que estaba desesperado, la escribió a alguien que estaba calculando. 2 semanas después, mi padre me llamó un martes por la noche. Yo estaba en mi oficina, revisando un informe logístico para un ejercicio conjunto, y vi su nombre en la pantalla del teléfono. Por costumbre, contesté con la voz suave que siempre uso con él, la voz de hija, no la voz de rango. «Papá, ¿todo bien?» Elena. Su voz sonaba cansada, pero también tenía ese tono de quien ya decidió algo antes de llamar. «Necesito pedirte un favor». Ahí estaba, otra vez. «Dime». «Es sobre la casa de tu tía Marisol». Marisol era la hermana de mi padre, una mujer que yo apenas conocía, que vivía en Arizona y con quien había hablado tal vez 5 veces en mi vida. Ella está en un apuro económico. Dayan pensó que quizás tú podrías prestarle algo. No mucho, 10,000. Se lo devuelve en un año. $10,000. Para una tía que yo casi no conocía. Prestado a través de Dayan, que pensó en mí como solución. ¿Dayan pensó en mí?, pregunté, con la voz todavía tranquila. Sí, dijo que tú eres la más estable de todos, que tienes ese sueldo del gobierno, ya sabes, seguro, constante. Ese sueldo del gobierno, así llamaban mi carrera. No coronel, no oficial, sueldo del gobierno, como si yo cobrara un cheque de desempleo. Papá, dije, despacio, ¿tú sabes cuánto gano? Hubo un silencio real, no fingido. No exactamente, dijo al fin, pero imagino que es suficiente. ¿Imaginas? Elena, no es momento para esto. Tu tía necesita ayuda. Y ahí lo sentí otra vez, ese patrón que ya conocía de memoria. El problema de otro se convertía automáticamente en mi obligación, sin que nadie preguntara primero si yo podía, si yo quería, si yo tenía mis propios planes con ese dinero. Voy a pensarlo, dije. No era una mentira completa. Sí lo pensé. Pensé en cómo 11 años atrás firmé un formulario para transferir un fondo de emergencia a la cuenta de mi padre, sin preguntar nada, porque en ese entonces yo todavía creía que ayudar era amor, y amor era no hacer preguntas. Ya no. Llamé al banco al día siguiente, en mi hora de almuerzo, sentada en mi carro en el estacionamiento de la base, con el motor apagado y el aire acondicionado ya sin funcionar por el calor de Texas. Necesito revisar el historial de acceso de mi cuenta, le dije a la representante. Quiero saber si alguien más ha intentado entrar o si hay alguna autorización antigua que yo no recuerde haber revocado. Hubo una pausa mientras ella revisaba. Señora, veo que hay una autorización de acceso limitado registrada hace 11 años, a nombre de Robert Vázquez, mi padre. Yo sabía que existía. Lo había firmado a los 21, recién salida de la academia, cuando todavía pensaba que la familia era un lugar seguro. Lo que no sabía era que nunca había sido revocado. Quiero cerrar esa autorización hoy, dije, y quiero un registro por escrito de cuándo se usó, si se usó. Claro que sí, señora, deme un momento. El silencio en la línea se sintió como una eternidad. Yo miraba el reloj del tablero. 12:41 p.m. Ya no era la niña de 21. Señora, veo 2 consultas de saldo registradas. Una hace 8 meses, otra hace 3 semanas. 8 meses, 3 semanas. 3 semanas era justo antes del correo de Dayan a mi padre. No grité, no lloré. Simplemente anoté las fechas en la libreta pequeña que siempre llevo en el bolso, la misma donde apunto números de convoy y coordenadas cuando estoy en el campo. Fechas, hechos. Nada de emoción todavía. Quiero que esa autorización quede cerrada hoy mismo, repetí. Y necesito ese registro enviado a mi correo.
Por supuesto. Colgué. Encendí el motor. Me quedé sentada un minuto más, mirando el edificio de la base a través del parabrisas, el letrero con el escudo de mi unidad, las banderas que no se movían porque no había viento ese día. 11 años. 11 años pensando que ese acceso había sido solo un trámite de juventud, algo que quedó en el pasado como una foto vieja, y en realidad había sido una puerta que nunca cerré, y alguien había estado revisando si valía la pena entrar. No fue tanto la traición lo que me dolió en ese momento, fue la paciencia, la idea de que alguien pudiera esperar meses, años, revisando en silencio, calculando el momento exacto para pedir. Patience isn't weakness. Yo lo sabía mejor que nadie. Lo había aprendido en la milicia, donde a veces ganar una posición no es cuestión de fuerza, sino de espera. Pero nunca pensé que mi propia familia usaría esa misma paciencia en mi contra. Esa noche llamé a Rebeca. Cerré el acceso antiguo, le dije. Había 2 consultas de saldo, una hace 8 meses, otra hace 3 semanas, justo antes del correo sobre «Ella no dirá que no». Rebeca no dijo nada por un segundo. Escuché el sonido de un bolígrafo sobre papel, como si estuviera anotando. «Eso es un patrón», dijo finalmente. «No es un pedido de ayuda desesperado y aislado, es vigilancia financiera con intención». ¿Eso es legal, lo que hicieron? Depende de cómo se usó la información y qué intentaron hacer con ella, dijo. Pero el patrón ayuda, muestra premeditación, muestra que no fue un momento de necesidad genuina, sino un plan sostenido. You don't react, you investigate. Esa frase se había vuelto mi mantra esas semanas. Cada vez que sentía el impulso de llamar a mi padre y gritarle, de escribirle a Dayan un mensaje lleno de rabia, me repetía esas palabras. No reacciones, investiga. Y seguí investigando. Pedí los registros telefónicos de mi propia cuenta, no para espiar a nadie, sino para tener un mapa claro de cuándo mi padre me había llamado en los últimos 2 años, y comparé esas fechas con las consultas bancarias y con los correos que ya tenía. Empezó a aparecer una estructura, no una coincidencia, una estructura. Cada vez que Dayan necesitaba dinero para algo, la piscina, el auto de su hija, ahora la supuesta emergencia de la tía Marisol, había, en los días anteriores, una consulta silenciosa a mi cuenta, como quien revisa el refrigerador antes de decidir qué cocinar. Se lo mostré a Rebeca en una hoja de cálculo simple que armé una noche, sentada en la mesa de mi cocina, con una taza de café que se enfrió sin que la tocara. «Esto es meticuloso», me dijo ella cuando se lo envié. «Usted debería trabajar en mi bufete». «Prefiero mi trabajo actual», respondí, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a una sonrisa real, no forzada. Pero la parte más difícil no fue el banco, fue la cena. Mi padre insistió en que fuera a la casa ese fin de semana, para hablar en persona sobre lo de tu tía. Yo sabía que ir significaba sentarme en esa mesa otra vez, frente a Dayan, fingiendo que no sabía nada, exactamente como Rebeca me había pedido. No le digan nada a su padre todavía. Fui. La casa olía igual que siempre, a detergente de limón y a algo horneándose en el horno, probablemente para impresionar a alguien que no era yo. Dayan me recibió con un abrazo demasiado largo, del tipo que se siente más como actuación que como cariño. «Elena, qué bueno que viniste. Sabía que entenderías lo de tu tía». «Todavía lo estoy pensando», dije, con la misma voz tranquila de siempre. Nos sentamos a cenar. Mi padre habló de trabajo, de un partido de fútbol, de nada en particular, como siempre hace cuando quiere evitar el tema real. Dayan, en cambio, fue directa esa noche, quizás porque sentía que el tiempo se le acababa. «¿Sabes, Elena?», dijo, sirviéndose más vino. «En esta familia todos nos ayudamos. Así hemos sobrevivido siempre. Tu padre me ayudó cuando yo estaba pasando por lo del divorcio anterior. Yo ayudo a mi hija cuando lo necesita. Y tú, bueno, tú tienes esa estabilidad tan especial». «Esa estabilidad», repetí. «Sí, ese trabajo tan seguro, no como los demás, que dependemos de negocios que suben y bajan. Ese trabajo tan seguro». Otra vez la misma frase disfrazada, la misma manera de nombrar mi carrera sin nombrarla realmente. Nunca coronel, nunca oficial, siempre ese trabajo, ese sueldo, esa estabilidad. Sentí el impulso de decir todo en ese momento, de sacar mi teléfono y mostrarle el correo, la fecha, las consultas bancarias. Pero recordé la voz de Rebeca. «Not yet». En lugar de eso, sonreí y dije, «Voy a necesitar ver los papeles del préstamo antes de decidir nada.
Documentos formales, con fechas y firmas. Dayan parpadeó, sorprendida por la formalidad. ¿Documentos? Elena, somos familia, no un banco. Por eso mismo, dije. Si es familia, no hay problema en hacerlo bien, ¿verdad? Mi padre me miró de una manera extraña esa noche, como si algo en mi tono le sonara distinto, más firme de lo habitual. No dijo nada, pero lo noté. Esa noche, cuando volví a mi carro, encontré un mensaje de texto de mi hermanastra, Ashley, la hija de Dayan, alguien con quien casi nunca hablaba directamente. Oye, Elena, mamá dice que estás poniendo condiciones raras para lo de tía Marisol. No seas así. Todos sabemos que tú tienes de sobra. Todos sabemos que tú tienes de sobra. No respondí esa noche. Guardé el mensaje. Otro documento. Otra pieza. Al día siguiente se lo envié a Rebeca junto con una nota corta. Empiezan a presionar por varios lados. Ella respondió en minutos. Bien, eso significa que están nerviosos. La gente nerviosa comete errores. No nerviosos como cuando alguien se disculpa. Nerviosos como cuando alguien empieza a cavar más rápido antes de que llegue el agua. Esa semana llegaron 3 mensajes más. No de mi madrastra directamente. Ella nunca escribía nada que pudiera guardarse. Escribía a través de otros. Mi hermanastro Julián, que nunca me llamaba, de repente quería ponerse al día. Mi tío Ernesto, que apenas sabía mi apellido de casada, me mandó un audio de 2 minutos hablando de la familia y los tiempos difíciles, y lo importante que es no dejar que el dinero nos separe. El dinero no nos separó. El dinero solo mostró quién ya estaba separado desde antes. Guardé cada mensaje, cada audio, cada captura de pantalla con fecha y hora. Rebeca me había enseñado eso desde la primera llamada. No borres nada, me dijo, ni lo que parezca inofensivo, sobre todo lo que parezca inofensivo. Yo hacía turnos de 14 horas en la base. Firmaba órdenes, revisaba logística para un movimiento de personal a Polonia, contestaba correos de un coronel en Stuttgart que necesitaba números antes de las 0600. Y entre todo eso, en los minutos muertos, guardaba mensajes de mi propia familia como si fueran evidencia de un crimen. Porque lo eran. No de un crimen legal, todavía no, pero sí de algo que no tenía nombre bonito. Años de tratarme como la hija que no cuenta y ahora, de repente, como la hija que sí tiene que pagar. Diana no llamó. Diana nunca llamaba cuando quería algo pequeño. Diana llamaba cuando quería algo grande, y esta vez el algo grande tenía nombre. La casa de la playa en Puerto Peñasco. La casa donde pasé exactamente 2 veranos de niña, antes de que dejaran de invitarme. Me escribió un mensaje de texto un martes por la tarde, mientras yo estaba en una reunión de logística que no podía interrumpir. Elena, tenemos que hablar de la casa de Peñasco. Hay un problema con los papeles. Necesitamos que firmes algo. Necesitamos que firmes algo. Miré el mensaje entre 2 diapositivas sobre transporte de equipo pesado. El coronel seguía hablando. Yo seguía asintiendo. Por dentro, algo se cerró. No respondí ese día. Esperé a llegar a mi oficina, cerrar la puerta, sentarme frente a mi computadora personal, no la del ejército. Llamé a Rebeca. «Quieren que firme algo sobre la casa de Peñasco», le dije. «Una casa que no es mía, que nunca fue mía, que ni siquiera sé si sigue existiendo legalmente como está. ¿Sabes qué papeles? No, todavía no me han mandado nada, solo el mensaje. Pide que te lo manden por escrito antes de responder nada. No llames, no hables, que todo quede en texto o correo». Así lo hice. Le respondí a Diana. «Mándame los documentos primero, los reviso con calma». Tardó 3 días en mandarlos. Cuando llegaron, entendí por qué. Era una escritura de transferencia de propiedad. Mi nombre aparecía como heredera renunciante. Debajo, un espacio para mi firma, notariado, listo para llevar directamente al registro. La casa pasaría completa a nombre de Diana y su hijo Julián. Yo quedaría fuera. Legal, limpio, para siempre. Lo que no sabían era que mi padre, antes de morir 3 años atrás, había dejado una carta con su abogado. Una carta que yo no había abierto todavía porque el abogado me había dicho que esperara el momento correcto. Y en ese momento, mirando esa escritura de renuncia, entendí que el momento correcto había llegado. Llamé al abogado de mi padre esa misma tarde. Se llamaba Arturo Beltrán, un hombre mayor, de voz cansada pero precisa, que había trabajado con mi padre por casi 20 años. «Elena», me dijo, «tu padre dejó instrucciones muy claras sobre esa propiedad. No pensé que las necesitarías tan pronto, pero aquí estoy». «¿Qué instrucciones?»
La casa de Peñasco nunca fue solo de Diana. Tu padre puso tu nombre en un fideicomiso separado hace 8 años. Diana no lo sabe. O si lo sabe, está fingiendo que no. Me quedé en silencio un momento. Un fideicomiso. Mi padre había protegido algo sin decirme nada. ¿Por qué no me dijo nada? Porque te conocía. Sabía que si te lo decía antes de tiempo, tratarías de arreglar las cosas con Diana antes de necesitarlo. Y él quería que primero vieras quién era ella cuando pensaba que no había nada tuyo de por medio. Esa frase se quedó conmigo toda la noche. Quería que primero vieras quién era ella cuando pensaba que no había nada tuyo de por medio. Mi padre me conocía mejor de lo que yo pensaba, y también conocía a Diana mejor de lo que yo quería admitir. No firmé nada. Le mandé un mensaje simple a Diana. Voy a revisar esto con mi abogado antes de decidir cualquier cosa. Su respuesta llegó en menos de 10 minutos. ¿Tu abogado? Elena, esto es un asunto de familia, no una corte marcial. No necesitas convertir esto en un caso legal. No necesitas convertir esto en un caso legal. Como si documentar la verdad fuera un ataque. Como si pedir claridad fuera una traición. Guardé también ese mensaje. Esa semana hubo otra escena que no esperaba. Mi hermanastro Julián me llamó, esta vez de verdad, con voz que intentaba sonar casual. Elena, oye, sé que las cosas están tensas, pero quería decirte algo. Yo no sabía nada de lo del fideicomiso, lo juro. Mamá tampoco creo que supiera bien cómo funcionaba. Solo queremos que esto no se ponga feo. ¿Feo cómo, Julián? Hubo un silencio largo. No sé, como con abogados y esas cosas, como si fuéramos enemigos. Julián, le dije, con la voz que uso cuando doy instrucciones que no admiten discusión. Me mandaron un documento notariado para que yo renunciara a algo que ni sabía que existía. Eso ya se puso feo. Yo solo estoy respondiendo a lo que ya empezó. No dijo nada por varios segundos. No sabía que era tan grave, dijo al final. Nadie nunca sabe que es grave hasta que alguien dice que no. Colgó poco después, incómodo, sin resolver nada. Pero algo en su voz había cambiado. Como si por primera vez estuviera viendo el patrón completo, no solo su parte pequeña de él. Rebeca me llamó esa noche. ¿Cómo vas? Cansada, le dije. Y era verdad, en un sentido que no tenía que ver con los turnos de 14 horas. Es normal. Estás documentando una traición familiar mientras sigues siendo la persona que responde correos a las 5 de la mañana para un coronel en Alemania. Eso agota de una forma distinta. ¿Cuánto falta? Falta que ellos cometan un error más grande, y por lo que me cuentas, van en esa dirección. Tenía razón. Diana no se detuvo. Al contrario, cuando vio que no firmaba de inmediato, decidió subir la apuesta. Me llamó un domingo, algo que casi nunca hacía. Su voz tenía ese tono dulce que usaba cuando quería algo. El mismo tono que usó años atrás cuando me pidió que cuidara a mis hermanastros, mientras ella descansaba. El mismo tono que usó cuando me pidió que pagara la fiesta de graduación de Julián de mi primer sueldo del ejército. Elena, cariño, quería hablar contigo sin intermediarios, sin abogados, solo tú y yo, como familia. Te escucho. Sabes que tu padre, que en paz descanse, siempre quiso que cuidáramos unos de otros. La casa de Peñasco necesita reparaciones grandes, el techo, la plomería, y con lo que tú ganas ahora, con tu rango, pensé que tal vez podrías ayudar a cubrir eso, y a cambio, dejamos el tema del fideicomiso como está, sin necesidad de complicarlo más. Ahí estaba, la oferta real, detrás de toda la actuación legal. No querían solo la casa, querían mi dinero también, disfrazado de ayuda familiar, a cambio de que yo simplemente no preguntara más. Diana, le dije, despacio, me estás pidiendo que pague reparaciones de una casa de la que ustedes quieren que yo renuncie legalmente. ¿Entiendes cómo suena eso? No es así, Elena, solo estoy tratando de mantener la paz. La paz no se mantiene pidiéndole dinero a la persona a la que le estás quitando algo. Silencio. Un silencio distinto al de siempre. Un silencio que por primera vez en 20 años no supo cómo llenar con una frase bonita. Voy a pensarlo, le dije, aunque ya sabía la respuesta. Te aviso. Colgué. Miré el teléfono en mi mano. Sentí algo que no era rabia exactamente. Era más parecido a claridad.
Le mandé un resumen completo a Rebeca esa misma noche. La llamada, la oferta, las palabras exactas. Su respuesta fue corta. Perfecto. Ahora sí tenemos todo lo que necesitamos. Grábalo la próxima vez que llame, si tu estado lo permite. Y prepárate, porque creo que ya casi llegamos al final de la paciencia. Leí ese mensaje 2 veces. Ya casi llegamos al final de la paciencia. Pensé en mi padre, en su carta que aún esperaba en la oficina de Arturo Beltrán. Pensé en el fideicomiso que él había armado en silencio, sabiendo que algún día yo tendría que ver a Diana exactamente como era, sin la protección de mi ignorancia. Pensé en los 4 años sin hablar con mi padre, en el funeral al que casi no me dejan entrar, en la bandera doblada que guardo en un cajón junto a mis medallas. Pensé en la voz del general Whitfield saludándome frente a toda mi familia, mientras Diana se quedaba con la boca abierta y sin saber dónde poner las manos. No había llegado a un final todavía, pero sentía que se acercaba, como cuando uno sabe, antes de que suene la alarma, que algo está a punto de cambiar. La mañana después de la cena, Diana me llamó a las 7:15, no para preguntar cómo estaba, para preguntar por el general. «Necesito el número de contacto de tu amigo», dijo, como si general de 4 estrellas fuera una categoría incómoda que no supiera cómo nombrar. «Tu padre cree que sería bueno invitarlo a la fiesta de aniversario. 60 años, sería un honor para la familia». Me quedé mirando el techo de mi habitación en la base, todavía en pijama, con el café enfriándose en la mesa de noche. «No voy a darte su número, Diana». «¿Por qué no? Es solo una llamada». «Porque el general Whitfield no es una decoración para tu fiesta». Silencio. Luego, con esa voz que usa cuando quiere sonar razonable. «Teniente coronel, no necesita ser hostil. Solo pensamos que sería bonito. Para las fotos. Para que la gente vea que la familia tiene conexiones». Ahí estaba, la palabra exacta que necesitaba. Conexiones. No dije nada por 3 segundos. Aprendí eso en los interrogatorios de inteligencia. El silencio incomoda más que cualquier respuesta. «Voy a colgar», dije. «Buenos días». No dormí menos esa noche, pero algo en mí se movió 1 centímetro. La paciencia no es debilidad. La paciencia es cómo se gana. 2 semanas después, mi hermanastro Bryce me escribió. «Hey, ¿podemos hablar? Es sobre mamá». Bryce tiene 29 años, trabaja vendiendo seguros en Tampa, y en 15 años de convivencia forzada, nunca me había escrito nada que no fuera un «feliz cumpleaños» copiado de una lista. Lo llamé desde el estacionamiento del cuartel, con el teléfono pegado a la oreja y las llaves del auto todavía en la mano. «Mamá quiere que hable contigo», dijo, sin preámbulos, «sobre el dinero de la herencia, el de la abuela Constance». Mi abuela materna, Constance Reyes, murió cuando yo tenía 24 años, recién graduada de West Point. Me dejó $40,000 en un fondo fiduciario que no pude tocar hasta los 30. Diana lo sabía. Diana siempre supo cada número relacionado conmigo. ¿Qué pasa con eso? Ella dice que como tú tienes... Bryce dudó, buscando la palabra que no sonara fea. Tienes un buen sueldo del ejército, y papá está pensando en jubilarse antes, y la casa necesita reparaciones. Tal vez podrías, no sé, contribuir un poco. Es familia, ¿no? Ahí estaba otra vez. Familia. La palabra que usaban como llave maestra cuando querían abrir mi cartera y como cerradura cuando querían dejarme afuera de todo lo demás. Bryce, dije con calma. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que Diana me llamó solo para preguntar cómo estaba, sin pedir nada? Silencio del otro lado. Un silencio incómodo, honesto. No sé, admitió. Hace mucho. Yo tampoco lo recuerdo, dije. Dile a tu madre que mi abuela dejó ese dinero para mí, no para reparar el techo de la casa de papá. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban un poco al guardar el teléfono, pero no de tristeza, de algo más parecido a la claridad. No es debilidad decir que no. Es la primera vez que digo que no en voz alta. Empecé a notar el patrón con más nitidez esa semana. No era la primera vez que la familia me pedía algo relacionado con dinero. Era la primera vez que yo lo veía completo, como una fotografía que finalmente se revela en el cuarto oscuro.
Recordé el préstamo de $8,000 que le di a mi padre en 2019, cuando dijo que era para arreglar el auto de Diana. Nunca me lo devolvió, nunca lo mencionó de nuevo. Recordé los $2,500 que envié cuando Bryce tuvo un problema con el alquiler en 2021. Recordé la Navidad de 2018, cuando Diana sugirió frente a toda la mesa que yo podría ayudar un poco más con los gastos de la casa, ya que, dijo textualmente, no tienes hijos ni hipoteca, así que tu dinero rinde más. En ese momento lo dejé pasar. Sonreí, dije que sí, transferí $600 esa misma noche. Ahora, sentada en mi oficina del cuartel con el expediente de personal abierto en la pantalla, empecé a hacer algo que nunca había hecho: sumar. Abrí una hoja de cálculo. La titulé, sin ironía, Contribuciones familiares. Empecé a listar cada transferencia, cada préstamo, cada favor, desde 2016. $8,000, $2,500, $600, $1,200 para el techo en 2020, $3,000 para el auto de Bryce en 2022, $900 para la fiesta sorpresa de Diana que ella misma organizó. La suma total, $19,847. No dije nada. Solo miré el número en la pantalla, como quien mira una herida que finalmente identifica el origen del dolor. $19,847. Y ni una sola llamada preguntando cómo dormía en Kandahar. Ni una tarjeta preguntando si había vuelto entera de Mosul. Eso mataría en cualquier persona el deseo de seguir dando. En mí encendió algo diferente. La necesidad de documentar, no de vengarme. No reaccionas, investigas. El día del cumpleaños 60 de mi padre llegó un mes después. Diana organizó todo en el club de campo de Alexandria, con manteles blancos, un cuarteto de cuerdas y 120 invitados que probablemente no sabían distinguir un Humvee de una camioneta. Yo llegué en uniforme de gala, no por vanidad, porque era la única forma en que Diana no podría fingir que mi carrera era un trabajo de gobierno con mucho papeleo, como le había dicho a su hermana en una llamada que yo escuché sin querer 2 años atrás. Mi padre me abrazó en la entrada, un abrazo corto, torpe, como si no supiera bien dónde poner las manos sobre las medallas. «Te ves», dudó, «muy profesional». «Soy profesional, papá». Diana apareció detrás de él, con un vestido color champán y una sonrisa que ya conocía demasiado bien, la sonrisa de quien está calculando algo. «Teniente coronel», dijo, con esa entonación que convertía mi rango en una broma privada. «Qué bien que pudiste venir. Pensé que estarías muy ocupada con tus asuntos militares». «Vine por mi padre», dije. No por la fiesta. La sonrisa de Diana se mantuvo, pero algo en sus ojos se movió, como quien nota una grieta en el hielo bajo sus pies. Durante la cena, el hermano de Diana, un hombre llamado Craig, que había conocido solo 2 o 3 veces en 15 años, se acercó a mi mesa con una copa de vino en la mano. «Así que tú eres la hijastra militar», dijo, sonriendo como si acabara de descubrir un dato curioso en una fiesta aburrida. «Diana me contó que trabajas en logística, algo de suministros, ¿verdad? Debe ser interesante mover cajas de un lado a otro». Sentí el calor subirme por el cuello, no por el insulto en sí, por la facilidad con la que Diana había reducido 15 años de servicio a mover cajas. «No exactamente», respondí, con la voz plana que uso en los briefings. «Comando y control de operaciones tácticas en 3 continentes, pero sí, a veces también hay cajas». Craig se rió, incómodo, sin saber si era un chiste o no. No fue un chiste. Después del postre, mi padre se levantó para dar un brindis. Habló de sus 60 años, de su carrera en contabilidad, de Diana como la luz de mi segunda mitad de vida. Mencionó a Bryce, mencionó a los hijos de Bryce, mencionó al perro de Diana, un pomerania llamado Biscuit. No me mencionó a mí. No fue un olvido, fue una omisión cuidadosa, del tipo que solo se logra practicando. Me quedé sentada, con la copa de champán intacta frente a mí, sintiendo algo que no era exactamente dolor, era más como confirmación, como cuando un análisis de inteligencia confirma lo que ya sospechabas, y la certeza duele más que la sospecha. Esa noche no lloré, guardé el discurso en la memoria, junto con la fecha y la hora, como quien archiva evidencia. No grité, no lloré, archivé.
2 días después, recibí una llamada de mi banco. Buenas tardes, Teniente Coronel Reyes. Le llamamos del Departamento de Fraude de USAA. Detectamos un intento de acceso a su cuenta desde una dirección IP no reconocida, seguido de una solicitud de cambio de contraseña. Me detuve en medio del pasillo del cuartel, con la mano apretando el teléfono. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 días, señora, a las 11:42 p.m. La solicitud fue rechazada porque no coincidía con las preguntas de seguridad, pero queríamos confirmar con usted si reconoce la actividad. 11:42 de la noche, la misma noche del cumpleaños de mi padre. No la reconozco, dije, con una calma que no sentía del todo. Necesito que me envíen el registro completo de esa actividad, por escrito. Por supuesto, señora, le enviaremos un correo con el detalle en las próximas 24 horas. Colgué. Me quedé parada en el pasillo, con el aire acondicionado zumbando sobre mi cabeza y una certeza fría instalándose en el pecho. Alguien había intentado entrar a mi cuenta bancaria la misma noche que estuve sentada, ignorada, en la fiesta de mi padre. No reaccioné todavía. Primero necesitaba pruebas. No reaccioné todavía. Primero necesitaba pruebas. Esa noche no dormí. Me quedé en la mesa de la cocina de mi apartamento, con mi laptop abierto y una libreta amarilla al lado, la misma que uso para las sesiones informativas. Escribí una línea de tiempo. Fecha, hora, evento. Es lo que hago cuando algo no cuadra. No grito, no lloro, investigo. 1942. Llegué a la fiesta de mi padre. 2015. Diane me presentó como la hija de la primera esposa de Robert. 2103. Vi a mi padre reírse con Marcus, mi medio hermano, sin mirarme. 2358. Intento de acceso a mi cuenta bancaria, según el banco. 0014. Segundo intento, contraseña incorrecta. Miré esa línea durante mucho rato. La aritmética era simple. Alguien en esa fiesta, o alguien conectado a esa fiesta, había intentado entrar a mi cuenta mientras yo todavía estaba sentada en esa sala, ignorada, con una copa de champán que nadie brindó por mí. No es paranoia cuando tienes fechas, es un patrón. A la mañana siguiente, llegó el correo del banco, tal como prometió la mujer de fraude. Adjunto venía un PDF con el registro de actividad. Lo abrí en mi escritorio, en la base, antes de mi primera reunión del día. Mi asistente, el sargento Ruiz, tocó la puerta con café y se quedó parado cuando vio mi cara. ¿Todo bien, mi coronel? Todavía no lo sé, sargento. Deme un minuto. El PDF mostraba 2 intentos de inicio de sesión desde una dirección IP registrada en Fayetteville, Carolina del Norte, a 15 minutos en auto de la casa de mi padre, no de un hacker en Europa del Este, no de un estafador random, de 15 minutos. Sentí que el estómago se me apretaba, pero mantuve la cara quieta. Eso lo aprendí hace años, en mi primer despliegue, cuando un coronel me dijo: «Tu cara es información, capitana. No regale información gratis». Nunca lo olvidé. Llamé al banco de nuevo, esta vez pidiendo hablar con un supervisor de seguridad, no solo con el Departamento de Fraude General. «Necesito saber si se solicitó algún cambio de información en mi cuenta», dije. Dirección, número de teléfono asociado, cualquier cosa. Hubo una pausa. Tecleo. «Señora, veo una solicitud de cambio de dirección de correspondencia el 3 de agosto. Fue rechazada porque no coincidía con la verificación de identidad de 2 factores. 3 de agosto, 2 semanas antes de la fiesta. ¿Qué dirección se intentó registrar? No puedo darle ese detalle por teléfono sin una solicitud formal por escrito, pero puedo confirmarle que fue rechazada. Quiero la solicitud formal. Hoy. Por supuesto, coronel». Colgué otra vez. Otra vez me quedé con la libreta amarilla, agregando una línea nueva. 3 de agosto. Intento de cambio de dirección. Rechazado. No lloré. No grité. Escribí la fecha con tinta negra y subrayé 2 veces. Patience isn't weakness. Patience is how you win. Me lo repetí como un mantra, aunque en español sonaba distinto en mi cabeza. La paciencia no es debilidad. La paciencia es cómo ganas. Esa tarde llamé a Marisol Vega, mi abogada. La conocí hace 4 años, cuando ayudé a una soldado de mi unidad con un problema de custodia, y ella fue la abogada que la representó gratis, solo porque era veterana. Desde entonces guardé su número. Marisol es de las que no sonríen mucho, pero cuando habla, cada palabra pesa como una orden. «Necesito que revises algo»,
le dije por teléfono. No es una demanda todavía. Quiero entender qué tengo antes de decidir qué hacer. Mándame lo que tengas. Documentos, fechas, nombres. Nada de opiniones todavía. Solo hechos. Esa era exactamente la instrucción que yo hubiera dado. Le envié el PDF del banco, mi línea de tiempo y una nota corta. Mi madrastra me dijo que no soy de la familia. 2 semanas después, alguien cerca de su casa intentó cambiar la dirección de mi cuenta bancaria y luego intentó entrar a ella. Quiero saber si esto es coincidencia. Marisol respondió en 40 minutos. No creo en coincidencias de 2 semanas. Dame 48 horas. Mientras esperaba, seguí con mi trabajo. Ese es otro hábito militar que nadie entiende hasta que lo necesita. La vida sigue, aunque el mundo se esté desmoronando en un rincón. Tenía un informe de logística que entregar, una reunión con el comandante de la base sobre reasignación de personal y una llamada con un contratista sobre repuestos retrasados. Firmé documentos, aprobé solicitudes de permiso, hablé con un sargento primero sobre su hija enferma y le di 3 días libres sin pensarlo 2 veces. Nadie en esa oficina sabía que mi vida personal se estaba desmoronando en capas, como una cebolla podrida. Esa noche, sin embargo, no pude evitar llamar a mi padre. «Papá, necesito preguntarte algo directo». «Claro, mija». Su voz sonaba cansada, como siempre después de las 7 de la noche. «¿Diane o alguien de la casa tiene mi información bancaria? ¿Número de cuenta, algo así?» Silencio. Ese silencio que ya conocía, el que significa que está pensando qué decir, no que es verdad. No que yo sepa. ¿Por qué preguntas eso? Alguien intentó entrar a mi cuenta desde Fayetteville, cerca de tu casa. Eso puede ser cualquiera, mija. Fayetteville es una ciudad grande. Papá, es una zona específica, a 15 minutos de tu casa. Otro silencio. Voy a preguntar, dijo finalmente. Pero no creo que Diane haga algo así. No creo que Diane haga algo así. Esa frase se me quedó grabada como una cicatriz nueva sobre una vieja. Él siempre encontraba la manera de proteger a Diane antes de proteger la verdad. Está bien, papá. Solo pregúntale. Colgué sin decir te quiero. No fue un gesto dramático. Simplemente no tenía la energía para fingir calidez esa noche. 2 días después, Marisol me llamó. Encontré algo, dijo sin preámbulo. Hice una búsqueda pública de registros. Diane Whitmore, tu madrastra, aparece como directora de una LLC registrada hace 8 meses. Whitmore Family Holdings. La dirección registrada es la casa de tu padre. ¿Y eso qué significa? Significa que alguien está moviendo activos o preparándose para moverlos bajo un paraguas legal nuevo. No es ilegal por sí mismo, pero combinado con un intento de cambiar tu dirección bancaria y un intento de acceso a tu cuenta, empieza a formar un patrón que sí me interesa. Sentí que el aire de la habitación cambiaba, como cuando entras a un cuarto donde acaban de discutir. ¿Qué necesitas de mí? Dame acceso a tus estados de cuenta de los últimos 2 años, y necesito saber, ¿tu padre tiene tu nombre en algún documento? ¿Testamento, cuenta conjunta, poder notarial, algo? Me quedé pensando. Hace 6 años, antes de mi tercer despliegue, mi padre me hizo firmar un documento. Dijo que era solo en caso de emergencia, que quería que yo tuviera acceso a una cuenta pequeña de ahorros por si algo le pasaba a él mientras yo estaba fuera del país. Nunca, until, Perdón, me distraje. Nunca revisé ese documento a fondo. Firmé porque confiaba en él, porque en ese momento Diane ni siquiera vivía con nosotros todavía. Era solo su novia, alguien que aparecía los domingos con un pastel de manzana y una sonrisa que yo, ingenuamente, pensé que era genuina. Sí, le dije a Marisol,
Hay un poder notarial limitado de hace 6 años. Nunca lo revisé. Necesito una copia, hoy si puedes. Llamé a mi padre esa misma tarde y le pedí, sin explicar por qué, que me enviara una copia escaneada del documento. Dijo que la buscaría. Tardó 3 días en enviármela, lo cual, en retrospectiva, fue la primera señal real de que algo no estaba bien. Mi padre es meticuloso con el papeleo. 3 días es demasiado tiempo para un hombre que guarda hasta los recibos del supermercado, en carpetas etiquetadas. Cuando finalmente llegó el escaneo, lo reenvié a Marisol de inmediato. Ella lo leyó y me llamó esa misma noche, casi a las 10. Coronel, este documento le da a tu padre poder para actuar en tu nombre en una cuenta de ahorros específica, la que abriste cuando tenías 23 años, antes de tu primer despliegue. Es un documento viejo, limitado, y en teoría debería haber expirado hace tiempo con una cláusula de renovación que no se activó, pero alguien lo está usando como base para justificar acceso a información tuya más reciente. No sé todavía si es tu padre, Dayan, o alguien más en esa casa, pero alguien está tratando de estirar un documento de hace 6 años para cubrir una cuenta que abriste hace 2. ¿Es legal eso? No. Y si lo intentaron usar para acceder a tu cuenta actual, es fraude. Punto. Me quedé en silencio, mirando la pared de mi oficina en casa, donde tengo colgada una foto de mi pelotón en Kandahar, 11 caras jóvenes, algunas de las cuales ya no existen en este mundo. Pensé en esas 11 caras y en cuánto había costado cada centavo que tenía en esa cuenta. No era dinero fácil, era dinero de noches sin dormir, de cartas a padres que enterraban hijos, de un banderín doblado en un triángulo que guardo en el cajón de mi escritorio y que no he podido volver a mirar directamente en 4 años. Marisol, quiero que hagas algo por mí. Dime. Quiero que envíes una carta formal a mi padre y a Dayan, no una demanda todavía, solo una notificación de que estás revisando el asunto y que cualquier intento adicional de acceder a mis cuentas será tratado como fraude documentado. Puedo hacer eso mañana mismo. Hazlo. No fue un acto de venganza, fue disciplina, como cerrar una puerta que alguien había estado usando sin permiso. No reaccionas con rabia, investigas. Cierras el acceso. Dejas que la verdad haga su trabajo. Esa semana en la base tuve que dar una charla informativa a un grupo de oficiales jóvenes sobre gestión de crisis. Usé un ejemplo genérico, sin detalles personales, pero mientras hablaba de identificar el patrón antes de reaccionar emocionalmente, pensé en mi propia libreta amarilla, en las fechas subrayadas, en el correo de Marisol. Practicaba lo que predicaba, aunque nadie en esa sala lo supiera. Al final de la charla, uno de los tenientes se acercó. «Coronel, ¿puedo preguntarle algo? ¿Cómo sabe cuándo dejar de investigar y empezar a actuar?» Sonreí, casi sin querer. Cuando tienes suficientes hechos para que la verdad se sostenga sola, sin que tengas que sostenerla tú. Ahí es cuando actúas. Todavía no tenía eso, todavía no. 3 días después, Marisol me llamó con una voz distinta, más rápida, más filosa. «Coronel, necesito que vengas a mi oficina. Encontré algo más grande». «¿Qué tan grande?» «Lo suficiente como para que no quiera decírtelo por teléfono». No pregunté más. Colgué, tomé mi chaqueta y le dije al sargento Ruiz que estaría fuera el resto de la tarde. Mientras manejaba hacia la oficina de Marisol, en el centro de la ciudad, sentí algo que no había sentido en meses. La certeza tranquila de que finalmente estaba a punto de ver el mapa completo, no solo fragmentos sueltos de una historia que alguien más había estado escribiendo sin mi permiso. La oficina de Marisol Reyes quedaba en el 6º piso de un edificio de vidrio, con vista al río. Cuando llegué, ella ya tenía la puerta cerrada y las persianas bajas. Eso nunca era buena señal. Marisol trabajaba con las persianas abiertas cuando las noticias eran simples. «Siéntate», dijo sin levantar la vista de una carpeta azul, «y respira antes de que empieces a hacer preguntas». Me senté, no respiré. «Encontré el fideicomiso», dijo. «El verdadero, el que tu padre firmó en 2019, no el que Dayan presentó en el juzgado». ¿Y? «Y tu padre no solo te dejó la Casa del Lago, te dejó el 62% de las acciones de la compañía. La constructora completa, teniente coronel. No una parte simbólica, el control». Me quedé quieta. Afuera, un camión de basura hacía ese ruido metálico que uno deja de escuchar después de un tiempo, hasta que necesita concentrarse en algo simple para no llorar. «Eso no es lo que dice el documento que Dayan mostró en la lectura del testamento», dije, aunque ya sabía la respuesta. «No, ese documento es una versión modificada. Alguien cambió los porcentajes 3 meses después de que tu padre lo firmó, y alguien tiene nombre y apellido».
Diane. Diane, con la ayuda de un notario que perdió su licencia hace 2 años por fraude documental. Su nombre es Harold Weiss. Está bajo investigación en otro caso similar, en el condado de al lado. Firmas falsificadas en herencias familiares. Es su especialidad. Sentí que el aire de la oficina se volvía más pesado, como si alguien hubiera cerrado una ventana que no sabía que estaba abierta. ¿Cómo lo encontraste? Porque tu padre, antes de morir, le envió una copia digital a su contador, un hombre llamado Frank Delgado, que trabajó con él 31 años. Frank guardó ese archivo en una carpeta que nadie más revisó. Cuando lo contacté la semana pasada, me dijo algo que quiero que escuches exactamente como él lo dijo. Marisol giró su computadora hacia mí y reprodujo un audio. La voz de un hombre mayor, cansada pero firme, llenó la oficina. Roberto me llamó 3 semanas antes de morir. Me dijo: Frank, si algo me pasa, asegúrate de que Elena reciba lo que le corresponde. No dejes que Diane cambie nada. Ella ya lo intentó una vez con los seguros de vida y no se lo voy a permitir con la compañía. Cerré los ojos. Mi padre lo sabía. Mi padre había intentado protegerme, incluso enfermo, incluso débil, incluso cuando ya no podía levantarse de la cama sin ayuda. Necesito escuchar eso otra vez, dije. Puedes escucharlo las veces que quieras. Tengo el archivo completo, con fecha y hora del registro. Y tengo algo más. Marisol sacó otra carpeta, más delgada. La abrió despacio, como si supiera que lo que había adentro iba a doler de una manera distinta. Diane ya vendió el 40% de las acciones a un comprador externo, hace 5 días, una empresa llamada Brightline Holdings. ¿Puede hacer eso? Ni siquiera es dueña legal. No puede, pero lo hizo de todas formas, apostando a que tú no ibas a investigar a tiempo, o que ibas a estar demasiado ocupada con el funeral, el duelo y la vida militar, como para revisar papeles legales. Ahí estaba otra vez, la misma apuesta que siempre habían hecho conmigo, que estaba demasiado ocupada sirviendo a un país para defender lo que era mío. Se equivocaron. ¿Quién dirige Brightline Holdings?, pregunté. Marisol sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que sabe que está a punto de entregar la pieza final de un rompecabezas. Connor Ashford, el prometido de tu hermanastra Chelsea. No dije nada durante varios segundos. Solo útil fue suficiente. Por supuesto, dije al final. Por supuesto que es él. Connor trabaja en desarrollo inmobiliario. Ha estado buscando entrar en construcción comercial hace años. La compañía de tu padre es exactamente lo que necesita para expandirse. Y Diane necesitaba dinero rápido. Porque Elena, hay otra cosa. Dime. Diane debe $340,000 en impuestos atrasados, personales, no de la compañía. Lleva 3 años sin declarar correctamente sus ingresos. El IRS ya le envió 2 avisos formales. Recordé el vestido nuevo, los tacones nuevos, el bolso de cuero que Diane llevaba en el funeral, como si estuviera en una gala en vez de despidiendo a su esposo. Recordé también la fiesta improvisada 2 semanas después de la muerte de mi padre, cuando Chelsea publicó fotos en un yate alquilado con la leyenda, celebrando la vida. Ellas ya estaban gastando un dinero que ni siquiera era suyo. Marisol, necesito que me digas algo con claridad. ¿Puedo detener la venta a Brightline? Ya la detuve. Presenté una orden de restricción de emergencia esta mañana, antes de llamarte. El juez la firmó hace 2 horas. Diane no puede vender, transferir, ni disponer de ninguna acción de la compañía hasta que se resuelva la disputa del testamento. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba, aunque no del todo. Todavía faltaba mucho. ¿Ella ya lo sabe? Todavía no. El alguacil la notificará mañana en la mañana. ¿Puedo estar ahí? Marisol me miró un largo momento. ¿Estás segura de que quieres estar ahí? Llevo 16 años entrenando para momentos exactos como este, dije. Sé cuándo debo aparecer y sé cuándo debo quedarme en silencio. Mañana necesito aparecer. Ella asintió y anotó algo en su libreta. Hay algo más que debes saber antes de mañana, dijo. Hablé con Frank Delgado en persona esta tarde, después de la llamada telefónica. Me contó algo sobre ti que no tenía por qué guardarse, pero lo hizo por respeto a tu padre. ¿Qué cosa? Tu padre guardaba un archivo con recortes de periódico, artículos sobre ti, tu graduación de la academia, tu ascenso a mayor, un artículo del periódico local sobre una teniente coronel condecorada por logística de emergencia en zona de desastre.
Los guardaba en una carpeta marcada Elena. Frank la vio una vez, por accidente, cuando entró a la oficina para llevar unos documentos. No pude contener las lágrimas esta vez. No traté de detenerlas. Marisol me pasó una caja de pañuelos sin decir nada, como si supiera que en ese momento cualquier palabra sobraba. Mi padre me había estado siguiendo desde lejos, guardando pruebas de quién era yo, aunque nunca me lo dijera directamente, aunque nunca llamara para preguntar cómo estaba, aunque nunca asistiera a ninguna ceremonia. Había estado ahí, en silencio, guardando recortes como si fueran cartas de amor que nunca se atrevió a enviar. No entiendo por qué nunca me lo dijo, susurré. Porque a veces los hombres como tu padre no saben cómo mostrar orgullo en voz alta, dijo Marisol. Pero eso no significa que no lo sintieran. Me quedé en silencio un rato más, mirando la carpeta azul sobre la mesa, pensando en cuánto tiempo había perdido asumiendo que mi padre era simplemente distante, cuando en realidad estaba guardando en secreto la prueba de que yo importaba. Hay una última cosa, dijo Marisol, cambiando el tono, volviendo a lo profesional. Dayan contrató a un abogado nuevo, alguien agresivo, un hombre llamado Peter Krantz, especialista en litigios de herencias familiares. Va a intentar cuestionar tu capacidad legal para heredar, alegando que como oficial activa del ejército tienes conflictos de interés o ausencia prolongada que invalidan tu reclamo. Eso es ridículo. Lo sé, y él lo sabe también, pero va a intentarlo porque necesita ganar tiempo y porque necesita que parezcas ausente, distante, menos familia que Dayan y Chelsea. Sentí la vieja frase regresar, esta vez con un peso distinto. No eres de la familia. Que lo intente, dije. Tengo 16 años de servicio documentado, con decoraciones, evaluaciones de desempeño y un historial impecable. Si Peter Krantz quiere pelear con eso, que traiga sus mejores argumentos. Marisol sonrió, esta vez de verdad. Esa es la actitud que necesitaba escuchar. Salí de su oficina cuando el sol ya se ponía sobre el río, con la carpeta azul bajo el brazo y una claridad nueva instalándose en mi pecho. No era rabia, era algo más frío, más sutil. Era la sensación exacta que tenía antes de una operación bien planificada. Todos los datos sobre la mesa, todos los actores identificados y un plan claro sobre cómo proceder. Dayan pensaba que estaba peleando contra una mujer distraída por el duelo y el trabajo. En realidad, estaba peleando contra alguien entrenada para leer mapas de guerra, identificar amenazas y ejecutar decisiones bajo presión sin parpadear. Mañana, el alguacil llegaría a su puerta con una orden judicial, y yo estaría ahí para verlo. El alguacil se llamaba Robert Aldana. Lo supe porque el abogado de la familia, Dayan, me envió un mensaje con su nombre y su placa una hora antes de que llegara, no para avisarme por cortesía, para que yo supiera que había un testigo civil del momento en que ella recibiera los papeles. Yo no estaba ahí para verlo con mis propios ojos, estaba en la base, en una reunión de logística que no podía cancelar. Pero el capitán Reyes, mi ayudante, sí estaba en la calle, sentado en su auto, a media cuadra de la casa de Dayan, con instrucciones simples. Solo mándeme un mensaje cuando termine, capitán, nada más. Sí, mi coronela. A las 10:14 de la mañana llegó el mensaje. Hecho. Ella gritó. Los vecinos salieron. No sentí alegría. Sentí algo más parecido al alivio de terminar un informe difícil, como cuando entregas un reporte de bajas y por fin puedes dejar de cargarlo en la cabeza. Dayan no gritó por sorpresa, gritó porque, en el fondo, sabía que esto podía pasar y había decidido no creerlo hasta que fuera demasiado tarde. Así son las personas que llevan años robando en silencio, construyen una historia donde nunca las descubren y cuando el mundo real toca la puerta, actúan como si fuera una injusticia. La demanda pedía $340,000 en restitución. Esa era la cifra que Patricia, la abogada, había calculado sumando. El dinero movido de la cuenta de mi padre en los últimos 14 meses, los cheques falsificados con la firma de él después de su muerte, el seguro de vida que Dayan cobró y nunca reportó a la sucesión, y los intereses legales por retraso. $340,000. No era una cifra simbólica, era exacta, con centavos, como cualquier presupuesto militar que yo hubiera revisado en 20 años de carrera. Roger, mi padre, no estaba ahí para ver esto, pero yo sentía que de alguna manera esto era también un homenaje a él,
un hombre que trabajó 31 años en la fábrica de neumáticos, que llegó a supervisor solo por disciplina y paciencia, y que confió el final de su vida a la persona equivocada. No lloré cuando leí el número. Ya había llorado antes, en el baño de la funeraria, con el uniforme de gala puesto y el corazón hecho pedazos. Ahora solo quedaba trabajo. Diane llamó a mi padrastro Gerald esa misma tarde. No sé exactamente qué le dijo, pero lo supe por Marcus, mi medio hermano, que me escribió un mensaje esa noche. Mamá está histérica, dice que le vas a quitar todo, dice que eres una desagradecida. Yo miré el mensaje en la pantalla de mi teléfono, sentada en la oficina, con el uniforme todavía puesto, la gorra sobre el escritorio. Desagradecida, esa palabra otra vez. Como si agradecer significara quedarme callada mientras vaciaban la cuenta de mi padre. Como si la gratitud fuera sinónimo de dejarse robar. Le respondí a Marcus algo simple. No le quito nada que sea de ella. Le pido que devuelva lo que no era suyo. Marcus no contestó. Nunca contestó del todo bien en esta historia. Era el tipo de persona que ve la injusticia, pero prefiere no mojarse los zapatos. Al día siguiente, la Fiscalía del Condado se sumó al caso. No porque yo lo pidiera. Porque Patricia había encontrado algo más grave que un simple fraude civil. La falsificación de firmas en cheques después de la muerte de mi padre era, técnicamente, un delito penal. Esto ya no es solo dinero, coronela, me dijo Patricia por teléfono. Esto es fraude documentado, con fecha, con firma falsa comparada por un perito. El Estado puede presentar cargos criminales independientes de la demanda civil. ¿Cuánto tiempo de cárcel estamos hablando? Depende del juez, pero con el monto y la naturaleza premeditada, no menos de 2 años, si hay condena. 2 años. No sentí satisfacción morbosa. Sentí la misma calma fría que sentía revisando un plan de vuelo antes de una misión. Cada pieza en su lugar, cada consecuencia, una función directa de una decisión anterior. Diane tomó una decisión hace 14 meses. Ahora, esa decisión tenía un precio. El fin de semana siguiente, fui a la casa de mi padre, no para confrontar a nadie, para revisar unas cajas que Patricia había señalado en el inventario judicial. Documentos personales de Roger que la corte requería como evidencia adicional. Diane no estaba. Se había ido, según Marcus, a la casa de su hermana en otro condado, para pensar, dijo ella, como si pensar resolviera algo cuando ya había un juez, un perito y una orden de restricción de cuentas. La casa se sentía distinta, más pequeña. El olor a comida ya no estaba, ni el sonido de la televisión encendida todo el día. Solo quedaba el silencio, y las cajas apiladas en la sala, marcadas con cinta azul. Documentos Roger, evidencia. Encontré una caja que no había visto antes. Adentro, entre papeles de garantía de electrodomésticos y recibos viejos, había un sobre pequeño, cerrado, con mi nombre escrito a mano. Para Elena, solo si algo me pasa. La letra de mi padre. Reconocí el trazo torcido de la E, la forma en que siempre hacía las As más grandes de lo normal. Me senté en el sofá de la sala, con el sobre en las manos, sin abrirlo por un minuto entero. Como si abrirlo hiciera que él estuviera muerto otra vez, de una forma distinta a como ya lo sabía. Adentro había una carta de 2 páginas y una copia de un documento legal. La carta decía, entre otras cosas, Elena, si estás leyendo esto es porque no pude decírtelo yo mismo. Quiero que sepas que hice un testamento nuevo hace 8 meses, con un abogado en Fort Wayne, sin decirle a Diane. No fue porque no confiara en ti, fue porque empecé a notar cosas que no me gustaban. Dinero que salía de la cuenta sin explicación, facturas que no cuadraban. No quise pelear con ella en mis últimos meses de vida, pero sí quise protegerte. El documento que va con esta carta es la copia del testamento nuevo. El original está con el abogado, un hombre llamado Frank Delgado. Búscalo si algo pasa. Te amo, hija. Siempre estuve orgulloso de ti, aunque nunca supe explicarte bien por qué. Me quedé sin aire un momento. No por sorpresa de que él hubiera sospechado de Diane, sino porque, incluso enfermo, incluso débil, mi padre había encontrado la manera de protegerme sin que yo lo supiera. Un testamento nuevo. Uno que Diane, aparentemente, no conocía. O que conocía y había decidido ignorar, apostando a que nadie encontraría al abogado real. Llamé a Patricia esa misma noche.
Hay un testamento nuevo, le dije, con la voz más firme de lo que sentía por dentro. Mi padre lo hizo 8 meses antes de morir. Tengo el nombre del abogado. Hubo un silencio en la línea, el tipo de silencio que solo hacen los abogados cuando algo cambia por completo el mapa de un caso. Coronela, si eso es cierto, y si ese testamento anula o modifica el anterior, esto ya no es solo un caso de fraude sobre una cuenta. Podríamos estar hablando de que Dayan ha estado administrando y disponiendo de bienes bajo un testamento que su propio esposo había reemplazado. Eso agrava todo. Necesito ese documento original mañana mismo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la sala vacía de la casa de mi padre, con la carta en las manos, sintiendo algo que no había sentido en meses. No solo justicia, algo más parecido a que mi padre, incluso muerto, seguía cuidándome. Al día siguiente, encontré al abogado Frank Delgado en su oficina, un despacho pequeño encima de una farmacia en Fort Wayne, con el nombre pintado en la puerta de vidrio con letras doradas gastadas. Frank era un hombre de unos 60 años, con lentes gruesos y una manera de hablar lenta, como si cada palabra tuviera que pasar por un filtro de cuidado legal antes de salir de su boca. Su padre vino aquí hace 8 meses, me dijo, sacando una carpeta de un archivero de metal. Vino solo, sin su esposa. Me dijo textualmente: quiero asegurarme de que mi hija reciba lo que le corresponde, sin importar lo que pase después de que yo me vaya. Me mostró el documento. Roger Whitfield había dejado el 60% de sus bienes, incluida la casa, y los ahorros restantes a nombre mío. El 40% restante era para Dayan, con una cláusula específica. Siempre que no se demuestre mal manejo de fondos previos a mi fallecimiento. Esa cláusula. Esa maldita cláusula, escrita por un hombre enfermo que ya sospechaba, sin pruebas todavía, que algo no estaba bien. Su padre era más listo de lo que la gente pensaba, dijo Frank, casi con una sonrisa triste. Muchos clientes vienen aquí asustados, sin saber qué hacer. Él vino con una lista. Sabía exactamente lo que quería proteger, y de quién. Salí de esa oficina con una copia certificada del testamento y una cosa más. La certeza absoluta de que mi padre, en sus últimos meses de vida, ya había hecho su propia investigación silenciosa. Había visto lo mismo que yo terminé confirmando meses después con auditores y abogados. Solo que él lo vio primero, con menos herramientas, y decidió protegerme de la única forma que pudo, en papel, con un abogado de confianza, sin decírselo a nadie. Roger Whitfield, un hombre que trabajó 31 años en una fábrica, que nunca usó la palabra estrategia en su vida, pero que ejecutó una defensa perfecta sin saber que la estaba ejecutando. Esa noche, en mi apartamento, revisé otra vez la carta antes de guardarla en una carpeta con el resto de la evidencia. Al final, en una línea que casi había pasado por alto decía: «No dejes que te digan que no eres de la familia, Elena. Tú siempre fuiste mi hija. Lo demás es ruido». Cerré la carpeta, apagué la luz de la mesa, y por primera vez en semanas, dormí sin la mandíbula apretada. La abogada de mi madrastra llamó al lunes siguiente. Su nombre era Diane Foster, y su voz tenía ese tono profesional que usan las personas cuando ya saben que van a perder, pero necesitan cobrar sus honorarios de todos modos. «Coronel Vega», dijo, y noté que había investigado mi rango antes de llamar. «Represento a la señora Marguerite Vega. Nos gustaría discutir un acuerdo antes de que esto llegue a Discovery formal». «Puede enviarme la propuesta por escrito», le dije. «Mi abogada la revisará». «Preferiría que pudiéramos hablar directamente, de mujer a mujer». «No hay nada que hablar de mujer a mujer, señora Foster. Hay una cuenta bancaria con mi nombre falsificado en un poder notarial. Hay $41,000 retirados sin mi autorización. Y hay una fecha de fallecimiento inventada en un documento presentado a mi banco. Eso no se resuelve con una conversación entre mujeres. Se resuelve con documentos». Silencio en la línea. Luego, entiendo su posición. No creo que la entienda todavía, pero lo va a entender. Colgué, y sentí por primera vez desde que empezó todo esto, algo parecido a control. No dejes que te digan que no eres de la familia. Eso decía la carta de mi padre, y yo no dejé que me lo dijeran. Lo escribí, con evidencia, con fechas, con números, hasta que la mentira no tuvo dónde esconderse. 2 días después, mi hermanastra Camila me escribió un mensaje. «Necesitamos hablar.
por favor, no sobre lo legal, sobre nosotras. La conocía lo suficiente para saber que, sobre nosotras, nunca significaba lo que decía. Significaba, necesito algo y voy a envolverlo en sentimiento para que te sientas culpable de decir que no. Aún así, acepté verla, no porque creyera que había cambiado, porque quería ver, con mis propios ojos, hasta dónde llegaba el patrón. Nos encontramos en un café cerca de la base, uno pequeño con mesas de madera y un barista que conocía mi orden de memoria. Camila llegó 15 minutos tarde, como siempre, con el teléfono en la mano y una disculpa que no dijo del todo. Elena, empezó, y su voz tenía ese temblor calculado que usaba cuando quería parecer vulnerable. Sé que las cosas se han puesto feas. Y quiero que sepas que yo no estuve de acuerdo con lo que mamá hizo, con la carta al banco, con todo eso. ¿Y qué hiciste al respecto? La pregunta la tomó por sorpresa. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? Sabías lo de la carta, sabías la fecha de fallecimiento falsa. ¿Llamaste al banco para corregirlo? ¿Le dijiste a tu madre que estaba mal? ¿Hiciste algo, Camila? ¿O solo lo supiste y dejaste que pasara? No respondió de inmediato. Removió el café con la cucharita, un gesto nervioso que yo recordaba de cuando éramos adolescentes, y ella sabía que había hecho algo malo, pero no quería admitirlo. No sabía qué hacer, dijo finalmente. Es mi madre. Y yo soy tu hermana. Al menos eso decías cuando necesitabas que te prestara dinero para el auto en The 2019. O cuando necesitabas que te ayudara con el enganche del apartamento en el 2021. En esos momentos sí era tu hermana. Camila bajó la vista. Sabía exactamente a qué me refería. $6,000 para el auto, nunca devueltos. $4,500 para el apartamento, tampoco devueltos. Cada vez con la promesa de «te lo devuelvo el próximo mes», que nunca llegó. Las cosas eran diferentes entonces, murmuró. No, las cosas eran iguales. Yo era útil entonces y soy útil ahora. La única diferencia es que ahora la utilidad se llama $41,000 y un poder notarial falsificado. Se quedó callada un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era más pequeña. Mamá dice que si no dejas esto, ella va a perder la casa. Ahí estaba. El verdadero motivo de la reunión. No una disculpa. Una negociación disfrazada de amor fraternal. Tu madre debió haber pensado en eso antes de falsificar mi firma, dije, y me levanté. Dile que puede llamarme cuando esté lista para devolver el dinero. Hasta entonces, no tengo nada más que hablar con ella, ni contigo si vas a seguir siendo su mensajera. Elena, por favor. No eres de la familia, Elena. Eso me dijo tu madre en su cocina, frente a un general de 4 estrellas. Tú estabas ahí. No dijiste nada entonces. No voy a fingir que ahora te importa. Salí del café sin mirar atrás. Manejé de regreso a la base, con las manos firmes en el volante, pero por dentro sentía algo que no era ira exactamente. Era claridad. La misma claridad que sentía cuando revisaba un plan operacional y encontraba el punto débil. Ahí está. Eso es lo que falla. Eso es lo que no va a funcionar. El patrón de mi familia nunca había sido sobre mí. Siempre había sido sobre lo que yo podía darles. Esa semana, mi abogada, Denise Whitfield, me llamó con una actualización. El banco completó su investigación, dijo. Confirmaron que la firma en el poder notarial no coincide con tu firma registrada. También encontraron algo más. ¿Qué? El notario que certificó el documento. Buscamos su licencia. Está suspendida desde hace 8 meses por irregularidades en otros casos. Marguerite usó a alguien que sabía que no iba a hacer preguntas. Cerré los ojos un momento, no por sorpresa, por el peso exacto de la palabra, confirmado. ¿Eso significa qué, legalmente? Significa que además del fraude bancario, hay un problema serio con el notario, que podría implicar a Marguerite en un esquema más amplio si el Estado decide investigar más allá de tu caso. El fiscal de distrito ya tiene la documentación. La decisión de presentar cargos penales depende de ellos, no de nosotras. Pero el caso civil, Elena, es sólido, extremadamente sólido. ¿Cuándo hablamos de números? El banco ya restituyó los $41,000 a tu cuenta, como te dije la semana pasada.
Eso es un hecho, no una promesa. Lo que discutimos ahora es si quieres perseguir daños adicionales por angustia emocional, honorarios legales y potencialmente un caso separado contra Margaret directamente por el título de la propiedad. ¿La propiedad? La casa donde vivió con tu padre. Según los documentos del patrimonio, hay una cláusula que nunca se ejecutó correctamente. Tu padre dejó instrucciones específicas en su testamento sobre el reparto de esa propiedad. Margarita ha estado viviendo ahí bajo un arreglo informal que nunca se formalizó legalmente después de su muerte. Sentí algo frío bajarme por la espalda. No era solo el dinero, era la casa. La cocina donde Marguerite me dijo que no era de la familia. La misma cocina donde el general Whitmore me saludó. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Significa que, si quieres, tienes fundamento legal para reclamar tu parte de esa propiedad, según lo que tu padre estableció. No respondí de inmediato. Pensé en mi padre, en su letra en esa carta que guardaba en la carpeta. No dejes que te digan que no eres de la familia. Tal vez esto era exactamente a lo que se refería. No una venganza, una corrección. Necesito pensarlo, dije finalmente, pero prepare los documentos. Quiero tener la opción lista. Entendido, coronel. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi oficina un largo rato, mirando la pared donde tenía colgada una fotografía de mi pelotón en Kandahar. 11 rostros, 11 vidas que dependían de decisiones que yo tomaba bajo presión, sin margen de error. Esto no era diferente, solo que ahora la presión venía de una cocina en Ohio, no de un valle en Afganistán. Mi vecina, la mayor Patricia Yoon, me encontró esa tarde en el pasillo del edificio de oficinas. Habíamos compartido despliegues, aunque nunca en la misma unidad, y con los años se había convertido en la persona con quien hablaba las cosas que no podía hablar con nadie más. «Te ves cansada», dijo, sin rodeos, como siempre. «Estoy bien». No pregunté si estabas bien, dije que te ves cansada. Es diferente. Nos sentamos en la pequeña sala de descanso, con café malo de la máquina y sillas que nadie había reemplazado en una década. Le conté todo, la carta al banco, la fecha de fallecimiento falsa, la reunión con Camila, la propiedad. Patricia escuchó sin interrumpir. Algo raro en ella. Cuando terminé se quedó callada un momento. ¿Sabes cuál es la parte que más me molesta?, dijo finalmente. No es el dinero. Es que asumieron que ibas a quedarte callada, que ibas a absorber esto como absorbes todo, porque eso es lo que has hecho toda tu vida con ellos, ¿no? Absorber. No respondí. Tenía razón y no me gustaba escucharla decirlo en voz alta. Tú entrenas a soldados para que no reaccionen por instinto, Elena, para que evalúen, recolecten información y actúen con precisión. ¿Por qué ibas a tratar a tu familia diferente? Porque es mi familia. No, era tu familia. Ahora es un caso. Trátalo como tal. Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día, resonando cada vez que revisaba otro documento, cada vez que anotaba otra fecha en mi carpeta amarilla. Un caso, no una familia rota. Un caso con evidencia, con fechas, con un patrón que finalmente tenía nombre. Esa noche, antes de dormir, saqué la carta de mi padre otra vez y la leí completa, cada palabra, como si fuera la primera vez. Decía que confiaba en mí más que en nadie, que sabía que yo llevaría a la familia adelante, aunque nadie más lo entendiera, que un día, cuando fuera mayor, entendería por qué había puesto las cosas exactamente como las puso. Doblé la carta y la guardé de nuevo en el sobre. Ya la entendía. La reunión con el abogado de Diane fue un martes por la mañana, en una sala pequeña con demasiada luz. Rebecca Nash llevó la carpeta amarilla completa. Yo llevé el uniforme. «Mi clienta», dijo el abogado de Diane, un hombre joven con corbata demasiado ajustada. «Entiende que hubo malentendidos administrativos». «Su clienta», dijo Rebecca, falsificó una firma en un poder notarial, intentó acceder a una cuenta bancaria protegida por el gobierno federal y le dijo a un banco que yo estaba incapacitada. Eso no es un malentendido, eso es fraude. El abogado miró sus papeles. Diane miró la mesa. «Podemos hablar de una resolución», dijo él. «Podemos», dijo Rebecca, «pero primero mi clienta va a hablar». Todos me miraron. Yo no grité, no lloré. «Diane», dije, «¿sabes por qué el ejército me paga lo que me paga?» Ella no respondió. «Me paga porque firmé un papel que dice que si es necesario, doy mi vida. He estado en 4 despliegues. He escrito 11 cartas a padres que enterraron a sus hijos,
doblé una bandera 13 veces y se la puse en las manos a una madre que no dejaba de temblar. Ese dinero en mi cuenta no es un regalo, Diane. Es el precio de cosas que tú nunca vas a entender. La habitación se quedó en silencio. El abogado de Diane dejó de escribir. Y tú intentaste tomarlo, seguí, sin preguntarme una sola vez qué hago, dónde he estado, qué he perdido. Ni una sola vez, en 15 años, me preguntaste, ¿cómo estás, Camila? Solo preguntaste cuándo llegaba el bono. Diane empezó a llorar. No dije nada más. No hacía falta. El acuerdo llegó 3 semanas después. Diane devolvió cada centavo que había intentado sacar. $41,000, que nunca llegó a tocar porque el banco los congeló a tiempo. Pagó los honorarios legales de Rebecca, $18,500, y firmó un documento reconociendo el intento de fraude, lo cual significaba que si alguna vez volvía a intentarlo, ya no habría malentendido posible. Mi padre no firmó nada, pero dejó de llamar a Diane, mi esposa, delante de mí. Empezó a llamarla solo Diane. Volví a la base un jueves por la tarde. El coronel Whitfield me estaba esperando en su oficina, con la puerta abierta. ¿Cómo salió?, preguntó. ¿Salió?, dije. ¿Se acabó? Se acabó lo que se podía acabar. Ella asintió, como si eso fuera suficiente respuesta, porque lo era. Esa noche fui a la casa de mi padre por última vez en mucho tiempo. Entré, y la bandera doblada de Bronze Star todavía estaba en el cajón de mi antiguo cuarto, donde la había dejado hacía años, cuando pensaba que nadie la vería nunca. La saqué. La sostuve un momento. Me voy a llevar esto, le dije a mi padre que estaba en la puerta. Él asintió, no dijo nada. No eres de la familia, dijo Diane una vez, en esta misma casa hace meses. Cerré el cajón vacío y salí sin decir nada más. No hacía falta repetir lo que ya había respondido un general de 4 estrellas, delante de todos, con un saludo que valía más que cualquier apellido. 6 meses después mi crédito subió a 812. Mi cuenta de TSP creció otro 4%. Recibí una carta oficial notificándome mi ascenso a teniente coronel, efectivo en enero. Mi salario pasó a $9,200 al mes, sin contar los bonos por antigüedad y especialización. Diane se mudó a un apartamento más pequeño, sola. Escuché que mi padre y ella ya no viven juntos, aunque nadie me lo confirmó directamente. No pregunté, ya no era mi caso. Rebecca Nash me mandó el mensaje cada Navidad. El año pasado decía solo, otro cliente satisfecho. Sigue así, teniente coronel. La bandera está ahora en mi propia casa, en una vitrina de madera que compré yo misma, en la sala donde entra el sol por la mañana. Nadie más la va a tocar, nadie más la va a cuestionar. A veces pienso en esa mesa de acción de gracias, en el pavo que corté sin que nadie me preguntara nada sobre mi vida, en las 13 dobleces de una bandera que representa más de lo que Diane jamás podrá entender. No fui bienvenida a esa mesa durante 15 años, pero un general de 4 estrellas me saludó delante de todos ellos, y eso fue suficiente. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete para más historias de familia como esta.